los niños en televisión y le decía, mamá, ¿por qué están esos chicos, esos niños en televisión y yo no estoy ahí? Vi a Macaulay Culkin en Solo en Casa y ya fue definitivo. En teatro es más difícil porque en teatro son 2 horas, 2 horas y media, 3 horas en las que no hay trampa ni cartón. Tiene una sinergia con el público, ¿no? Se nota la respiración, se nota cómo te observa el público. Son series en las que siempre quizás hayas soñado estar. Te ves fuera de España y las internacionales y te ves cómo empiezan las plataformas, cómo de repente te dan un papel. En Peaky Blinders para mí fue como wow, impresionante. Bueno, Disney Channel para mí fue algo nuevo para mí en cuanto a que me dieron un papel cómico y encima era un cómico subido de tono y eso me dio la oportunidad de luego incluso ser presentador en Disney Channel. Sí que me encantaría producir para llevar a cabo ideas y dirigir. Estás hablando con alguien que es un apasionado de este mundillo, de la industria, de la interpretación, ¿no? Flipa el cine, me gusta, me encantan los guiones, cualquier prácticamente tipo de guión y cualquier historia. Porque has hecho un montón de series y de películas. ¿Cuál es la que más te ha marcado? Actor, se formó tanto en España como en el extranjero, donde fue el primer español en 40 años en estudiar en el Conservatorio Real de Escocia. Hoy viene a contarnos sobre sus películas y sus series. En alguna de ellas se ha dejado la piel de forma literal. Él es Andreas Muñoz y esto con los pies en el suelo. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Con los pies en el suelo. Estrenamos esta segunda temporada no en un sitio cualquiera, sino en el Choco de uno de nuestros compañeros de trabajo y además hemos cambiado el setup, hemos cambiado bastantes cosas, esperamos que la producción sea todavía mejor. Y no había mejor forma, dicho luego la redundancia, de empezar la segunda temporada con un gran actor que es Andreas Muñoz. Muchas gracias por venir. Nada, a vosotros, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada, esperamos que sea una entrevista súper interesante seguro, como lo han sido todas hasta ahora. Seguro que sí. Y una vez más, Gonzalo Urdiales, acompañándome otra vez en esta nueva temporada. Pues un placer, Diego, como siempre, además con estos sofás comodísimos y nada, deseando empezar. Muy bien, pues oye, Andreas, siempre hago una pregunta para arrancar, que es ¿quién es Andreas Muñoz cuando se baja del escenario? Wow, cuando se baja del escenario. Pues Andreas Muñoz, ¿cómo me podría describir yo? Creo que soy un tipo bastante sencillo y normal, muy alegre, con muchas ilusiones, un niño. En realidad soy un niño al que, bueno, le han dejado jugar en este mundo y ha podido llegar a pisar las tablas y rodajes que quizá nunca hubiese llegado a pensar y que ha tenido un privilegio que es seguir en el mundo de la interpretación. ¿Y dirías incluso cumplir tus sueños? Sí. O sea, hay muchos, te vas poniendo pequeños sueños, pero sí. Pues hoy vamos a desvelar un poquito cómo has conseguido llegar a cumplir ese sueño, que seguro que queda todavía mucho camino por delante, ¿no? Pero bueno, hasta el momento nos contabas antes que ha sido una carrera ya de 20 y pico años. Sí. Entonces, vamos a empezar un poco por el principio. Cuando eras pequeño, ¿siempre quisiste ser actor o de dónde te viene esa vocación? Porque justamente antes comentábamos que esto es como muy vocacional, ¿eso te gusta o no te gusta? Efectivamente, o sea, a mí me viene desde muy pequeño, es verdad. Somos 3 hermanos en mi familia, soy el mayor, luego está mi hermana y mi hermano, Gara y Omar. Y bueno, empieza todo cuando yo tenía 3 años, veía a los niños en televisión, esto siempre lo cuento porque es que es verdad. Yo no tengo ese recuerdo, pero sí me lo ha contado mi madre. En el que veía a los niños en televisión y le decía, mamá, ¿por qué están esos chicos, esos niños en televisión y yo no estoy ahí? Y luego vi a Macaulay Culkin en Solo en Casa y ya fue definitivo. Yo creo que esa película nos marcó a todos. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ya fue definitivo ahí. Pero también has contado alguna vez que tu madre tenía esa inclinación o llegó a actuar. Sí, mi madre, o sea, como persona, o sea, siempre ha tenido... bueno, era otra época también, ha hecho sus teatros en lo que es en la calle, se montaba su teatrillo y viene un poco de familia. Mi abuelo también ha sido cantador, o sea, cantaba muy bien, este tipo de arte, pero es verdad que por otras diferentes épocas no ha habido esa suerte, ¿no?, de poder desarrollarlo, de poder exponerse a la industria. Y yo creo que de ahí me viene el gusanillo, ¿no? Tuve la suerte de que a los 9 años finalmente mi madre me llevó a una agencia. Y pues ahí empezó todo, ahí empezamos con todo. De hecho empezó, bueno, más que nada,
me llevó a mí, éramos, mi familia son la leche, la verdad, íbamos los 5 juntos y mi repre, que en su día, bueno, que sigue siendo mi repre a día de hoy, al final nos pillaron, le hicieron unas fotos a mi hermana y a mi hermano también, pero mis padres decían que no, que el que quería era yo, etcétera, etcétera. Y llamaron a un primer casting a mi hermano pequeño, que tenía 3, 4 años, y resulta que en ese casting era todo, dice mi madre, contaba que niños rubios, era... Pues chavales, y dicen, bueno, se ha equivocado, mi hermano es moreno, como yo. Y dicen, aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entra mi hermano a la prueba de casting y cuando sale, con 3 años, empieza, me van a coger, me van a coger, me van a coger. Y mi madre, tira, niño, tira, tira. Y llamaron, volviéndose de la sala de casting a donde vivimos, a Coslada, en tren, llaman a mi madre y le comunican que quieren a mi hermano, pero que se tendría que decolorar el pelo de rubio. Wow. Sí. Porque era... Con 3 años. Con 3 años. Era hijo de Natalie Seseña. Y mi madre dijo que eso... que claro, decolorar a un niño de 3 años. Y al final se hizo con Manzanilla y hizo su primera peli. Yo me cogí un enfado, un berrinche, pero de literal, ¿eh? Muy grande. Claro, es que ese momento es lo típico de... Pues, como si nosotros vamos a un casting y el que quiero presentarme yo y dice, no, pase usted. Y es, no, si yo vengo a acompañar. Más o menos, efectivamente. Entonces yo, claro, siempre le reprochaba a mi madre, decía, a ver, mamá, si me hubiese llevado cuando tenía 3 años, estaría en esa película. Eso sí, literal, literal. ¿Y cómo lo vivisteis en casa? O sea, ¿participó? ¿Era una película o en qué consistía Era exactamente? una película. Era Todo menos la chica de Chus Delgado. Y fue una primera peli, y esto sí que lo recuerda a mi madre como que, bueno, fue su primera... Ella siempre lo dice, ¿no? Que mi hermano es muy tímido también, es una persona más introvertida, muy tímido. Y llegó el director en una de las escenas, que le tenía que coger Natalie Seseña, o sea, tienes a un crío de 4 años, y te dice, es tu madre, Natalie Seseña. Claro, le separan de mi madre. Y mi hermano, de repente mi madre dice que... le fue a hablarle 4 palabras a mi hermano, Chus Delgado, y cuando empieza la escena, empieza mi hermano. Porque era un niño asmático. Ostras, le trae una crisis. Claro, mi madre se quedó alucinada en el combo de rodaje, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sabe este crío lo que es asma? ¿Y cómo lo ha sabido llevar a cabo? Y Joder. así empezó todo, imagínate. Y si lo ves, luego hizo por segunda vez el Bola. Y es verdad que, es que, bueno, yo siempre considero, mi hermano es un crack como actor y si te das cuenta la delicadeza y cómo se esconde detrás de la madre, que es el hermano del coprotagonista, de Pablo. Bueno, es alucinante, ¿no? Cómo puede llegar un crío de 4 años a hacer esto. Por lo tanto, por esto también... quería ser actor, claro, a los 3 años ya, yo creo que ya tenemos muchas veces las cosas muy claras y sabemos lo que queremos, por eso es vocacional. Sí. Bueno, pero no siempre, porque justamente yo te iba a decir que muchos, yo me incluyo desde luego, hay muchos de nosotros o mucha gente que, oye, pues llegan, no te digo yo que a los 3 años, pero a los 13 y a los 23, que digas, joder, pues es que no sé exactamente, ¿no? Muchas veces tienes que ir tocando diferentes palos y bueno, viendo lo que la vida te pone delante para decir, joder, pues esto ya he encontrado por fin algo en lo que me gustaría. Así que con 3 años está muy bien, sí, tener la idea clara para, o sea, desde luego tienes recorrido para llevarla a cabo. Y yo te quiero preguntar también, en esta primera etapa, yo recuerdo en el colegio, en todos los colegios, ¿no? Siempre hay las típicas obras, representaciones. ¿Tú ahí también estabas el primero en la fila para coger el papel protagonista? Me alegro que me preguntes esto, porque sinceramente no había mucho teatro en mi colegio y en la época, y tampoco sigue habiendo mucho teatro. Y es una de las cosas que yo sí que veo que es un poco una carencia que tenemos aquí, desde mi punto de vista. Sí y no, o sea, yo también soy un poco vergonzoso, pero sí que tengo esa cosa que sí que sale, ¿no? Que te gusta a lo mejor ser el personaje del protagonista o esa cosa así. Pero no había tanto desarrollo como teatro, y me hubiese gustado, porque sí que luego más hacia tirando a la ESO, me llevaron había un profesor de lengua que era buenísimo y literatura, y gané Premio Nacional de Lectura, que nos llevaban al Círculo de Bellas Artes incluso. Joder. Sí, te abrían un libro, o sea, te abrían el Quijote de la Mancha por la página que fuese y tenías que empezar a leer. Y ahí comenzó un poquito todo. Pero es verdad que también, por ejemplo, esto que dices, que es verdad que a los 13, 14 años no sabes, a mí también me ha pasado.
porque aunque sea una profesión que llevas y sea vocacional, luego tampoco sabes si se puede desarrollar una vida como... Si va a ser una afición o... Claro, claro. Entonces a mí también me ha pasado y siempre mi madre la que nos ha puesto, tenéis que tener un plan B, aprendizaje de idiomas, es verdad que he hecho muchas cosas, taekwondo, karate, música, o sea, todo tipo de batería, guitarra, solfeo, o sea, una amplia gama para tener un desarrollo tanto artístico como, bueno, como profesional donde te toque también, porque no sabes hacia dónde va a tirar tu vida, ¿sabes? Claro. Entonces, eso también me ha ocurrido a mí. No, pero me parece muy bueno también el tema de reivindicar, porque yo me acuerdo, ahora que lo estás contando, que por ejemplo en mi colegio las clases de teatro eran muy optativas, había grupos muy pequeños, o sea, era realmente complicado, era una cosa que dices, oh, pues me gustaría, pero como tampoco lo tienes al alcance, yo creo que eso también hace mucho, ¿no? El hecho de que si tienes menos oportunidades o menos opciones, es lógico que cueste más que salga pues, gente muy buena que pues, igual de eso lo descubre con 20 años de repente y es como, ¿cómo lo descubres tan tarde? Bueno, pues claro, que igual nunca había tenido la oportunidad de pararme, ¿no? Entonces, bueno, y cuando llegas entonces a ese casting que se lo dan a tu hermano, ya te vas a casa y ¿cuál es la siguiente vez que consigues tener una oportunidad y te plantas y por fin te dan esa primera prueba? Pues mira, fue la primera vez, el primer rodaje, fue un rodaje en el que yo salía, era una serie que se llamaba Abierto 24 horas y estaba dentro de un congelador en una tienda, estas de 24 horas, y salía de él y estaba con Pilar Bardem. Y ese fue un primer papelito, joder. sí, esa fue la primera Casi aparición, nada. que no sé dónde está, me gustaría encontrarlo en algún sitio. Sí, esa fue la primera aparición. Y luego una prueba de casting que tuve que fue, pues estuvimos bastante tiempo y éramos muchos chavalines, teníamos todo 9, 10, 11, 12, 13 años, en El Deseo, que es la productora de Pedro Almodóvar, y fue para la película de Guillermo del Toro, de El Espinazo del Diablo, y nos Ostras. hacían escondernos, nos apagaban las luces, y nos escondíamos por las mesas y teníamos que escuchar los ruidos, empezar a escondernos todos, o sea, jugábamos, pero a la vez estábamos, claro, en prueba de casting. Qué interesante. ¿Cómo es la prueba a un niño? Porque claro, yo entiendo que y luego nos contarás también la diferencia con la de un adulto, ¿no? Pero ¿cómo son esas pruebas? Tampoco me acuerdo mucho, la verdad. O sea, para mí todo ha sido, ya te digo que ha sido un poco un juego. Y no me acuerdo muy bien. Tengo como flashbacks, pero sí que tiene que ver más, yo creo, hacia la parte más de intuición. Y entonces, pues los directores de casting o el propio director, pues va viendo cosas en ti o te va moldeando, que es lo que también quieren saber, ¿no? Quieren ver hasta dónde puedes llegar, qué les das, qué sentimiento tienes, qué transmites. Creo que va más por ahí, pero es no me verdad que un acuerdo. niño te sale como más natural, ¿no? Sí. Claro, entiendo que en una prueba de Sí. adulto pues claro, te ponen situaciones más complejas Sí. y demás. Bueno, luego hablaremos sobre ello. Vale. ¿Y cuándo encuentras tú que por fin tienes un papel en el que dices, pues igual puedo empezar a vivir de esto? Ostras, wow. Yo creo que fue en el momento, puede ser con... Bueno, mi primer protagonista en la película de Arena en los bolsillos, de César Martínez Cerrada, con Clara Lago, Joana Cobo y Nicolai Nicula. Yo creo que ahí ya fue Bueno, y ese año fue muy bueno porque hice como 3 prácticamente películas seguidas. Hice Vida y Color, de Santiago Tabernero, y Volando Voy, y de Miguel Albadalejo. Y entonces fueron como papeles muy diferentes, porque Volando Voy era un kinky de los años 70, ¿no? En el que íbamos con el Pera, que robaba coches, robaba todas las joyerías, etcétera, etcétera, pegábamos tiros, íbamos en coche a pegar, sí, bueno. Y luego tenía otro papel, a partir de ahí me cortaron un poquito el pelo y ya era un personaje más pijo con un aparato, que era horroroso hablar con ese aparato, era horroroso. Y mi hermano además era Miguel Ángel Silvestre, que era su primera peli. Y fue muy bonita, es una peli muy bonita además, con Natia Bascal y su hermana. Y de ahí luego Arena en los bolsillos. Entonces yo creo que ese fue un momento en el que puede que me hiciese clic. Y después, cuando tuve la oportunidad de estar en Disney Channel, que fueron 3 años de mi vida, pues otro también. Ahí ya, a partir de ahí ya había que darlo todo. Ahí ya tenía 18, 19 años y ya me metí hacia el arte dramático, estudié arte dramático. Bueno, primero estudié otra cosa, empecé biblioteconomía. ¿Ah, sí? Sí.
Qué interesante. Porque- O sea, ¿y de dónde viene esa vocación así de repente también? Es el plan B, forma parte de tener un plan B. Sí, efectivamente. Porque iba a ir más hacia audiovisuales, etcétera. Pero no podía. Claro. Necesitaba, o sea, era demasiado, o sea, podía conmigo demasiado el tema de la interpretación y me metí a estudiar en la RESAT de arte dramático. Y a partir de ahí ya... Y antes de seguir, perdona que te corte, porque la parte de, bueno, pues esta primera aparición, bueno, no es la primera, ¿no? Pero con lo que comentabas antes, que a mí es que me impresionó muchísimo, ¿no? En la película de Guillermo del Toro. ¿Tú entonces sabías quién era Guillermo del Toro? ¿Tenías algo de...? No. Aparte, Guillermo del Toro yo pienso que era, bueno, también estaba más o menos Casi era empezando, ¿no? Era de sus primeras películas también. Sí, no es como ahora. No, Que claro. tiene otra Claro, entidad, cada vez que hacía algo es como todo el Estamos mundo en presta atención. Es el 2000, más o menos. O sea, pero sí que era un tipo, yo recuerdo, súper perfeccionista. O sea, todo muy medido. O sea, sí, todo, vamos, perfección total. Eso sí que lo recuerdo. Y ser un tipo afable, amable, cariñoso. Y eso es algo que me llevo yo, ¿no? Tuve la oportunidad de ser, aparte de uno de los chavales del orfanato, de ser el fantasma. Y me vino maquillando, pues me estaban maquillando durante 8 o 10 horas, te ponen, Madre mía. de maquilla, sí. Parado y ahí... Para luego actuar 2 Segundos. Eso te iba a decir. Segundos. Y debajo, además, en una piscina, ¿no? Que cogía a Eduardo Noriega y lo llevaba hacia abajo del agua, o sea, en unas aguas turbias que eran un parque de bomberos con un agua helada, y nos ponían un traje de neopreno. Lo que pasa que es verdad que el chico que hacía el fantasma se puso malo y a mí me pusieron el traje de neopreno. Claro, yo tenía 10 años, estaba súper ilusionado porque me habían dado este papelillo y me pusieron el traje de neopreno y me quedaba grande, pero claro, yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y sí que tuve frío, pero yo no lo sentía, o sea, yo no sentía nada. Y te metían unos plomos para ir Para abajo. bajarte. Sí. Y hubo una cosa muy curiosa, ¿no? Que es también el que siempre ahí me regaña un poco, entre comillas, mi madre, ¿no? Era el que me llevaron y me pusieron bombona de oxígeno. Y a mí se me metió fatal. En ese momento no podía, era como que me ahogaba, no podía con ello. Y entonces llegó un momento y Guillermo me dijo, mira Andrea, no pasa nada, voy a pensar otro final. Y lo cambiamos. Joder. Y yo le dije, si te parece, Guillermo, lo hago pulmón. Y al final lo hice a pulmón. Ostras. Lo hice a pulmón. Y recuerdo que estuve como más de un minuto y algo... O sea, hay que tener valor también en ese momento porque, claro, la adrenalina a tope. Sí. Y esto que has dicho en alguna entrevista de que te gusta superarte buscando retos, o sea, ya desde los 10 años... Desde los 10 años, fíjate. Guillermo, espera, que lo podemos hacer un poco más difícil. No te preocupes. Yo veo a este niño y digo, ¿pero qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, pues es parte, ¿no? Hay que tener esa... Sí. Si no te... Yo creo que en una profesión como la tuya, si no tienes un poco de desparpajo, Sí, pues es que no tienes ser sentido. un poco lo que te comentaba, un poco inconsciente, ¿no? Ser un poco... Y tener esa chispa de... No sé qué es algo que me hace sobreponerme a todo, ¿no? Me gusta la superación mucho y creo que es algo que a mí bueno, siempre me ha gustado superarme a mí mismo en todo. Y lo he llevado, ha sido un mantra en mi vida. Pues mira, recogiendo tus palabras y comentábamos también antes, la idea justamente del podcast es eso, ¿no? Hablar con gente que se supera a sí misma y que, pues bueno, llega a ser alguien por su esfuerzo. Y ese es el hilo conductor, ¿no? De todas estas historias. Y también cogiendo la parte que has contado de Guillermo del Toro, de cómo al final la gente que es perfeccionista o pues llega a la excelencia y llega a ser alguien, pues a veces también por esa perfección, lo cual no quita que luego en el ámbito personal seas mucho más cercano, ¿no? Yo creo que son como dos cosas. Pues oye, tengo la parte profesional y quiero que esto sea perfecto, pero luego soy una persona cercana y demás, y no está reñido, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también, porque a veces cuesta diferenciar en nuestro día a día, ¿no? Entendemos que pues, lo que eres en el trabajo eres en la vida personal y como eres personal eres en el trabajo y muchas veces no. Entonces es súper interesante lo que nos estás contando también, que nos estás hablando de actores, pues Eduardo Noriega, Clara Lago, Guillermo del Toro, que es gente, bueno, que ahora tenemos muy interiorizada a todos, pero es verdad, claro, hace 20 y pico años era otra cosa, pues eras gente como tú que estaba más empezando. Oye, claro. Y Disney Channel entonces, digamos que te da esa parte más como de seguridad, por decirlo de algún modo, o de estabilidad.
y te permite ahí como repensar hacia dónde quieres enfocarlo, o querías mantener Disney Channel mientras hacías otras cosas. ¿Cómo vivías esa época? Bueno, Disney Channel para mí fue algo nuevo para mí en cuanto a que me dieron un papel cómico. Y yo siempre había tenido, pues eso, papeles en películas más dramáticos, etcétera. Y entonces este fue mi primer papel cómico, y encima era un cómico subido de tono para Disney Channel, ¿no? Era como mucho más subido, y era muy divertido, y era seguir siendo esta parte de niño. Y eso me dio la oportunidad de luego incluso ser presentador en Disney Channel, cuando me fui a los Disney Channel Games, etcétera. Entonces fue un bonito camino el que seguí en Disney Channel. Me llevó a Estados Unidos con 18 años. Para mí era todo como, wow, ¿dónde estamos? Aquí en Estados Unidos de repente te ves con 18 años. Ya te digo que son pequeños sueños y cosas, hitos que vas consiguiendo, y son como regalos de la vida. ¿Porque te llevaron allí para grabar o...? Sí, allí grabamos los Disney Channel Games en 2008. Y en su momento, claro, bueno, eran conocidos. Estuve con Selena Gómez, Demi Lovato, los Jonas Brothers, que ahí lo estaban petando en su momento. Luego estaban, ¿cómo se llaman estos? Los gemelos Saki Cody, creo que eran. Y eran unos trastos, se cogían. Y rodamos además en un campo de béisbol, y se cogían el carrito estos de béisbol. Claro, para mí era todo lo que había visto en televisión, lo estaba viviendo en carne y hueso. Claro. En un campo de béisbol, todo rodando como algo súper gigante, ¿no? Y bueno, tengo muy buena experiencia porque llevé muchos amigos, porque éramos como diferentes representantes del mundo, de Argentina, de México, de España, del Reino Unido, de Japón, de Australia también, y nos concentraban allí. Y era el presentador o presentadora, y luego el concursante o la concursante que participaba en estos Juegos Olímpicos. Qué bueno, tiene que ser. Estaba pensando ahora, qué complicado tiene que ser para un chico de 18 años al final, pues vivir esa experiencia también, ¿no? Porque, bueno, tú llevas trabajando bastante tiempo, entonces, ¿eso te hizo madurar mucho más rápido? ¿O te consideras que siempre has sido una persona madura? Yo pienso que siempre he sido bastante maduro en ese sentido, y siempre he conservado ese punto a lo mejor de inconsciencia, ¿no? Pero siempre he sido bastante maduro, ya desde crío. Yo pienso que siempre he sido muy maduro. Una inconsciencia bien enfocada, ¿no? O sea, para cuando oye, es que para este papel me hace falta ser un poco consciente, pero no para la vida, porque justo lo que estaba diciendo Diego, yo me veo, o me imagino, vamos, claro, con 18 años en Estados Unidos, pues viviendo cosas que están muy alejadas, ¿no?, de lo que puede ser la vida normal de una persona de esa edad. Y también pienso que, bueno, que es fácil dejarte un poco como alucinar, ¿no?, con todo eso, y en fin, que se te vaya un poco la cabeza, o directamente podría pasar perfectamente. Iniciar una trayectoria descendente en vez de lo contrario, ¿no? Entonces es importante también tener la cabeza fría ahí. Tus padres siempre, entiendo que por lo que has contado, ¿no?, que te han sido un apoyo fundamental, pero sí. ¿Qué papel han jugado con las dudas o en los momentos en los que no supieras muy bien? Pues justamente, mira, a colación del nombre del podcast, con los pies en el suelo, me ha mantenido con los pies en el suelo. Ha sido para mí, mi familia ha sido y es un apoyo fundamental en mi vida, y siempre me han mantenido ahí, ¿no? Pero ya te digo que yo también he trabajado en ello, he sabido muy bien qué papel jugaba en mi vida es la profesión, y siempre, como ha sido un sueño para mí, el llegar a Estados Unidos con 17, 18 años y tener guiones en inglés, para mí era lo máximo a lo que podía llegar, y era lo que yo soñaba, ¿no? Entonces, creo que hubiese sido un error por mi parte desperdiciarlo. Hace flaco favor a cualquier actor, actriz, a cualquier artista, ¿no? Y bueno, pues sobre todo hay que pasárselo. Yo me lo pasaba muy bien, pero es verdad que a lo mejor ahí no ves esa responsabilidad, ¿no? Y luego, como estás en Disney Channel, es un mundo en el que también te arropan muy bien, y se toma todo desde una manera bastante más desde un juego. Entonces, bueno, te sientes muy cómodo. O sea, no lo veías tanto como un trabajo, podríamos decir, no. Incluso en algún momento es como, bueno, no. Es que a mí me encanta venir a hacer esto. No, claro, a mí me encantaba hacer eso, y encima luego estás jugando, o sea, es una competición, lo que había allí también era una competición.
los rodajes que yo tenía en la serie de televisión, los guiones a mí, bueno, es que, claro, estás hablando con alguien que es un apasionado de este mundillo, de la industria, de la interpretación, ¿no? Me flipa el cine, me gusta, me encantan los guiones, cualquier prácticamente tipo de guión y cualquier historia me encanta. Entonces me sumerjo en ella y me meto de lleno, sea lo que sea. Eso es bueno porque indica que, pues claro, cuando amas algo, que es tu profesión en este caso, pues claro, das el 200% y eso Totalmente. también se nota y traspasa. Y cuando terminas la etapa en Disney Channel, ¿cómo lo ves? O sea, ¿te surge otra oportunidad? ¿Cómo viviste? Pues fíjate que para mí fue un poco, como se diría en inglés, overwhelming, porque era como que de repente había una fama desmesurada aquí en España, ¿no? Porque se abrió la TDT en esa época. Entonces era como que todos los niños, todas las niñas, todo te conocían en España. Era como... no se podía a veces salir a la calle. Y yo me acuerdo de estar comiendo con mi familia y te estaban grabando con el móvil o te estaban haciendo fotos incluso. Entonces era, sí, es muy curioso. Y bueno, te lo tomas normal y corriente. Y sí que es verdad que yo notaba una carencia en mí y era... No me quería quedar en tan solo la fama. Quería desarrollar personajes y por eso me metí en arte dramático, porque me dio las herramientas para desarrollar otro tipo de personajes, otro tipo de colores y ahondar muchísimo más en la interpretación y no solo quedarme en quizás sota, caballo y rey, ¿no? Entonces por eso me metí era un poco saltar al vacío porque estás viendo que a lo mejor estás trabajando en televisión, en cine y te va a quitar, piensas que te va a quitar más tiempo, ¿no? El estar en los estudios porque no vas a poder trabajar, pero para mí fue positivo en ese sentido porque yo siento que he crecido muchísimo como actor. ¿Qué hace falta perdona Diego, para entrar en un sitio como el RESAD? ¿Es algo que cualquiera puede hacer o tienes que acreditar previamente un...? Cualquiera puede hacer, o sea, te tienes que preparar, hay su preparación, tienes unos monólogos que tienes que hacer, dramático, otro cómico, también por currículum y in situ te van haciendo pruebas. Yo me acuerdo que cuando te estudiabas los monólogos yo hice creo que 2 hidalgos de Verona, de Shakespeare y no sé si en ese momento no hice Shylock lo hice para el conservatorio. No me acuerdo muy bien, otro monólogo y luego también, bueno, te vas preparando incluso otras pequeñas cosillas, sonetos, etcétera. Y a lo mejor te decían, yo me acuerdo de alguna cosita que decía, hazlo como si tuvieses 15 años, 10 años, 2 años, ahora eres una gallina. Entonces tienes que adaptarte a lo que te están pidiendo en ese momento, en esas pruebas. Claro. No tiene que ser pruebas fáciles, ¿eh? O al menos desde mi perspectiva, vamos, o sea, lo veo bastante complejo. Son divertidas. De repente tienes 10 años y dices, espera, un momento. Claro, no, pues tienes que hacerlo en el momento. O sea, no puedes pensar. No puedes pensar. Instintivo. Instintivo. Por eso creo que la interpretación también tiene mucho de intuición, de instinto y de trabajo. Porque yo me he dado cuenta que al haber trabajado bastantes guiones ya desarrollas otro tipo de instinto que ya, lo quieren por aquí, este director quiere esto, estos productores han conseguido llevar tal y por lo tanto el aura de esta serie o de esta película va a ir por aquí. Si lo entiendes mejor. Lo entiendes mejor. Y en ese momento, pues ya habías pasado la parte de Disney Channel y demás, teniendo que hacer papeles dramáticos y papeles cómicos, ¿por dónde te gustaba a ti en ese momento tirar? O sea, ¿tenías alguna preferencia o dijiste, pues he hecho las dos cosas, me gustan las dos, me da igual? Me gustan las dos. O sea, no es una cosa que... Sí que a mí me ha dado mucho más pánico siempre la comedia, porque creo que es más complicada que el drama. Y yo le he tenido muchísimo respeto y le tengo mucho respeto. Tiene unos timings, tiene unos tiempos y le tengo, vamos, un respeto tremendo. Pero no se puede elegir. Pero siempre he hecho más hacia dramático. Quizá creo que he trabajado más y posiblemente sea un punto más fuerte. Pero es verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando me han dado papeles más cómicos. ¿Y en qué momento decides irte fuera? Pues en el momento que tengo una oportunidad, que hay como... te proponen Erasmus para tercero y entonces yo veo esa oportunidad, veo que España lo que me está dando y lo que he desarrollado y todo lo que hemos estudiado está muy bien, pero que me quiero también poner retos en la vida.
Y es el momento en el que aparece, bueno, apliqué a diferentes universidades, en la Sorbonne, en Michel Montaigne, en Royal Conservatoire of Scotland, Ross Bruford, y me cogieron en las 4. Joder. Ahora a elegir. Claro. Y ahí fue una decisión un tanto difícil, pero es verdad que para el Real Conservatorio yo creo que hice buena elección, porque es verdad que lo que me dijeron, no había en 40 años de Erasmus, no había ido ningún español. Eso fue una de las pequeñas cosas que me hizo tomar una decisión, y luego que también que pedían una prueba, estamos hablando creo que era el 2012, no existían los self-tapes, no existían pues las cámaras o micrófonos prácticamente. Hice un monólogo dramático y cómico, y luego un soneto de Shakespeare, y a partir de ahí pues eso fue yo creo que lo que me hizo tomar esta decisión, ¿no? Que es la única que te pedía algo más. Y la parte del idioma, porque bueno, ya habías estado en Disney y tal, pero claro, pues lo que contaste un poco antes, ¿no? El tener que interpretar Shakespeare, o sea, sí. de todas las cosas, y hacerlo en un inglés que no es tu idioma materno, ¿eso cómo lo llevabas o cómo lo trabajaste? Pues yo ya había estudiado inglés, pero no al nivel de Shakespeare. Y es verdad que esto se estudió mucho fonéticamente, y es un idioma, cuando luego di el paso y pude ir a Glasgow, el encontrar piso incluso para allí me fue difícil, porque el acento de Glasgow es bastante complicado. Y es verdad que cuando entré a la escuela, la cabeza la tenía un poco como un bombo, porque de repente había alumnos que eran de Estados Unidos, de Noruega, del Reino Unido, de todas las partes del Reino Unido, muchas partes del mundo, entonces muchísimos acentos, y luego encima te metes a estudiar Shakespeare y de lleno con Macbeth. Y yo al mes y medio estaba ya interpretando Macbeth en colegios de allí. O sea, te sacaban y tenías que estudiarte monólogos, y encontré un truco que era fonéticamente estudiarlo, y luego también vas cogiendo un diccionario y vas traduciendo un poquito lo que quieres, los significados de cada verso, para poder saber lo que estás diciendo, para poder sentirlo. Entonces era como una traducción que ibas haciendo, ¿no? Simultáneamente, y luego que tiene una cosa muy buena Shakespeare, aparte de todo el trabajo, que una vez le pillas el tranquillo, fluye mucho, entra dentro de ti, y hay un sentimiento, está tan bien escrito, que sin posiblemente saber lo que estás diciendo, sabes lo que estás sintiendo. Y esto a mí me sorprendió mucho, porque digo, por algo es William Shakespeare lo que es, ¿no? Porque sí, también quizá venga dado porque cuando sabes, ¿no?, bastantes palabras de inglés, puedes entender más o menos hacia dónde vas. Pero creo que, ya te digo, que es algo que se siente, algo que fluye mucho. Y es algo que llevan muy a cabo allí en el Reino Unido. O sea, yo luego me entero que a los 3, 4, 5 años allí estudian Shakespeare en el colegio, en los teatros del colegio. Empiezan con este pedazo de mastodonte. O sea, aquí nos dan el Quijote, pero bueno, no es lo mismo. Claro. Sobre todo a la hora de que no hay que interpretarlo. Claro. Bueno, es como si nos diesen aquí la vida sueño, prácticamente. Eso sí. Imagínate ponerte como Segismundo, ¿no? Sería complicado de repente con 6 años, si no estás muy preparado, meterte en ese, o con 8, ¿no? Meterte en esos papeles. Oye, claro. ¿Y qué diferencias ves tú en la forma de hacer teatro allí y hacerla aquí? Teatro, películas, series. Es verdad que aquí yo creo que utilizamos mucho la parte corporal. Lo que yo me di cuenta es que cuando yo llegué allí se fijaban mucho, me decían los profesores, y les decían a los alumnos, fijaos, mira cómo se mueve Andreas, tal. Porque hacíamos mucha corporalidad, y la parte de Lecoq, que viene de Francia. Entonces les encantaba, ¿no? Pues como tenemos una movilidad corporal y somos personas que expresamos mucho con las manos, con gestos, pero allí se focalizan mucho en lo que es la palabra. Tiene que ver con Shakespeare también, ¿no? Entonces sus interpretaciones tienen que ver con la voz y la palabra, la dirección de la palabra. Entonces es una diferencia. Aquí también es verdad que llegamos con la palabra, pero muchas veces quizá nos apoyamos más en, como estoy ahora mismo, en las manos, ¿no? Ellos no, ellos en la palabra. Por eso, bueno, ves este tipo de interpretaciones que son, digamos, nos pueden parecer quizás a
a veces me parecen más frías, ¿no? O menos cálidas, no sé, pero son certeras también. Y también es por su costumbre, por su... Quizá tiene que ver también, yo he estado ya pensando mucho en ello, ¿no? Con que tienen menos horas de luz, menos sol, son menos cálidos, salen menos, no van a lo mejor a terrazas, son más introvertidos, entonces son costumbres diferentes, son culturas diferentes. Y creo que es importante para un actor, una actriz o cualquier artista viajar, porque te dice mucho de la parte interpretativa y de las costumbres de diferentes personajes. Por lo tanto, a mí me vino muy bien llevar a cabo para muchos personajes focalizar en la palabra y en la dirección a través de ella y digamos, el atravesar como si fuese con un arco y una flecha al otro personaje. Te permitía tener un perfil mucho más completo también. Al final tenías la base, pues que habías estudiado aquí, estabas estudiando allí. Y una seguridad. Porque es verdad que muchas veces los actores, actrices, somos muy inseguros. Entonces eso a mí me dio una seguridad muy grande. ¿Cuál es tu mayor inseguridad? Ahora que lo dices. Mayor inseguridad, pues... ¿O qué es lo que te provoca más inseguridad igual en ciertas situaciones? La inestabilidad. La inestabilidad de la industria a mí me provoca quizá mucha inseguridad porque no sabes... Puedes tener picos en los que trabajas mucho y picos en los que no trabajas nada. Entonces yo creo que esa es la mayor inseguridad. Interpretativamente ahora mismo, bueno, yo me sigo formando. Yo creo que también como actor tienes que estar muy abierto y muy ávido y abrirte a muchos campos, y yo siempre lo llamo como que eres el eterno estudiante, pero quizás sea esa, ¿no? Que viene de... Porque ¿hay algún papel al que dirías no? Buena pregunta. Pues no lo sé ahora mismo, no te podría contestar. ¿O algún género? Yo creo que no. No hay nada en lo que yo quizá... ¿no? Hay que también ver guiones y cómo están, ¿no? Cómo se desarrolla la historia. O sea, creo que una historia tiene que ser coherente, no puede ser... No vale cualquier cosa, eso sí que es verdad, ¿no? Yo creo que historia tiene que ser una historia de calidad. Porque intentas normalmente sentirte identificado con el personaje, o aunque no te identifiques nada te haría exactamente igual y podrías hacer... Yo creo que aunque no te sientas... A ver, lo que ocurre con los actores, pienso, es que aunque no te sientas del todo identificado, porque hay muchos papeles y personajes incluso que han pasado por la cárcel. Yo nunca he estado en la cárcel. O que se drogan. Yo tampoco me he drogado nunca. Que lo que ocurre es que de repente observas mucho. Observas, ves, escuchas. ¿Qué pasa con esto? Que no es que digas que no te sientes identificado, pero sí que de repente quieres saber de cómo ha terminado ahí y de dónde viene. Y todos tenemos un pasado. Entonces, ¿por qué ha terminado ahí? ¿Y qué es lo que le ha ocurrido en la vida? Entonces esto es algo en lo que todos podemos anclarnos y todos podemos empezar un personaje desde ahí para llegar luego a que esté metido en la cárcel por cualquier cosa, que se drogue por X cosas. Bueno, yo qué sé, imagínate, yo no me quiero imaginar el actor que llevó a cabo el papel de Jeffrey Dahmer. Es brutal lo que hace. Una interpretación compleja. Es compleja. Y te digo yo que ese chico no... ¿Sabes? Te podría dar miedo incluso de decir, joder, es que estoy... es decir, lo haces demasiado bien, ¿no? Esto o el meterte tanto en el personaje que decir, joder, claro. Es que estoy sumido, ¿no? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo te sueles preparar tú? Pues yo creo que si yo tuviese que preparar, por ejemplo, ese personaje, quizá haría como unos juegos mentales, unas trampas, y quizás si tienes que ver la carne humana, a lo mejor ves como la carne de ternera, ¿me entiendes? Salvaguardando las distancias, sabes que estás dentro de unos códigos y etcétera, pero ostras, pero es lo único que podrías llevar a cabo. Entonces así se desarrollaría, por lo menos yo desarrollaría un personaje para quitarte esos tapujos. Luego es verdad que yo, por ejemplo, a mí me ocurrió una cosa muy curiosa que no pensaba que me iba a pasar nunca. Para Hospital Valle Norte, en serie que hice, que era un cirujano, el MIR,
fuimos a ver con el doctor Guillén en la clínica Centro operaciones reales, ¿no? Y se enseñaba en la rodilla y le metía por la rodilla y tal, salía el agua expulsando así, y ahí estábamos, aguantamos, ahí estábamos con Alessandra Jiménez, 3-4 horas viéndolo y nos enseñaba la técnica japonesa, nos hablaba, pam, 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 y mientras veíamos. Y yo cuando volví a mi casa, me dio un bajón, me empezaron a temblar las piernas, porque no era, claro, lo que había visto no es normal, no lo ves todos los días y no estás acostumbrado, claro. Y tuve que salir, me acuerdo que me di un paseo y lo bajé todo un poquillo y ¿no? Porque con lo que estás jugando, las armas con las que juegas no son reales, pero sí que tienes que saber manejarlas. Pues un poco pasa con todo. ¿Qué pasa? Te dan un martillo. Pues tienes ¿no? Mientras estás rodando, ¿hay algo que te llevas a casa del personaje? Porque esto es un poco como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es decir, yo tengo un mal día en la oficina, yo qué sé, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, o estoy cabreado o lo que sea, te lo llevas a casa. Es decir, en el sentido, pues estoy enfadado ese día o estoy menos comunicativo. ¿En tu profesión también, cuando estás interpretando un papel, hay ciertas cosas? Sí, se intenta llevar lo mínimo posible, pero sí, yo pienso que sí, siempre queda algo que te llevas a casa. Es verdad que es bueno desconectar, es un trabajo también complicado a veces, pero una vez le pillas un poco el tranquillo, sí que, bueno, se puede desconectar, y sobre todo teniendo una familia o una novia que te apoye y que también te conozcan, bueno, yo creo que... Y un trabajo que hay que hacer de uno mismo, ¿no? Para no llevarlo a casa, todo esto. Pero sí que es verdad que ¿qué ocurre? Que tú cuando llegas a casa seguramente no ha terminado esa película o esa serie. Tú sigues estudiando porque al día siguiente tienes otro día de rodaje. Entonces, claro que te estás quizá llevando cosas a casa porque sigues trabajando en ello. Porque es algo que no para, es un proceso que es, pues eso, durante 3 semanas, 1 mes, 3 meses, lo que sea, estás impregnado de ello, ¿no? Yo quería preguntarte por la parte también de la formación, que ya lo has mencionado un poquito, ya has dicho que has hecho taekwondo, entre otras cosas, y solfeo. Sí. Y yo encuentro muchas veces, y bueno, en la obra de Castelvines y Monteses, ¿no? Que tenías que cantar y bailar, yo a veces me quedo estupefacto viendo, pues, no sé, una serie o lo que sea, que de repente, pues alguien a la que estás acostumbrado a ver actuando, ¿no? Normal, de repente se pone a cantar y dices, pero bueno, también tiene que cantar bien esto. ¿Qué hay? ¿Qué parte de entrenamiento hay? Todos los actores tienen que saber, por lo menos, defenderse si tienen que cantar. Nosotros, es verdad que entrevistamos a Jerónimo Rauch, el protagonista del Fantasma, entre otras muchas cosas, y él decía, por ejemplo, que las coreografías, que no cantaran con él, porque no era su fuerte. Ah, sí. Pero un actor tiene que saber un poco hacer de todo, por lo menos, pues porque de repente tiene que, pues, yo qué sé, cantarle una nana a su hijo o hacer que va a un karaoke. ¿Esto es algo que debas dominar como actor o simplemente viene bien si lo tienes, digamos, en tu currículum? Yo soy de los actores que piensan que sí que tienes que saber cuanto mayor paleta de colores tengas, mejor, ¿no? Yo lo pienso así. Es verdad que es muy difícil porque tienes que ir venciendo miedos. Por ejemplo, yo a cantarle siempre he tenido mucho respeto, y más con actores de musical. Y Castelvines y Monteses para mí fue un retazo increíble. Es la primera vez que te subes, pues, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en verso, Lope de Vega, es nuestro Romeo y Julieta, y encima, pues, estos proyectos tan grandes y locos que son de Sergio Pérez Mencheta, en los que tienes que bailar, cantar, recitar en verso. Y encima éramos gatos y perros, ¿no? Y entonces pues, y andábamos trepando, pues, los 2 paredes en Verona. Entonces, pues viene muy bien toda la parte deportiva, toda la parte musical, toda la parte en la que puedas sacar recursos. Creo que viene muy bien tener recursos, sí. Pero bueno, y a veces no es necesario, porque otras veces a lo mejor sí que puede que, con que sepas, a lo mejor dicen, queremos un actor que sepa patinar. Pues no tienes que ser profesional del patinaje. Tienes que saber patinar un poquito. O sea, que lo has sabido hacer, pues con eso ya está, porque la escena dura lo que dura, a lo mejor 3-4 segundos. Pues bueno, con eso ya vale. O sea, con que más o menos sepas, o con que te ponen a lo mejor quizá... Que no te caigas. Que no te caigas. O que te lleven ¿no? Que te cojan y te lleven con un carrito y parezca tú, ¿no? Vas con la cara que parece que vas haciendo patinaje, pero tienes esa sensación, pues ya está. Entonces, depende.
En teatro es más difícil porque en teatro son 2 horas, 2 horas y media, 3 horas en las que no hay trampa ni cartón. ¿Qué te gusta más a ti? Porque has hecho de todo, películas, series, teatro, has sido presentador también. ¿Qué es lo que más o qué has sentido en el que te sientes más cómodo? En todo, la verdad. Yo es verdad que empecé en el cine y la televisión, pero el teatro tiene un poder absolutamente, tiene una sinergia cuando estás con el público, ¿no? Se nota la respiración, se nota cómo te observa el público, cada gesto y el silencio. El silencio para mí es mágico. Por lo tanto, y creo que el teatro viene muy bien para las interpretaciones en cine y televisión que sean muchísimo más ricas. Por lo tanto, yo no me puedo quedar con nada. ¿Por qué decides volver cuando estabas fuera? Bueno, la vida me trajo aquí, la verdad, por trabajo. ¿Trabajo directamente o ya había un momento en el que dices, llevo aquí muchos años? No, fue la vida. En realidad conseguí tener representante allí, trabajar allí en el Reino Unido, en teatro, en tele, en cine. Y la vida, pues me salió Hospital de Valle Norte. Y luego empalmé con La gata sobre el tejado de zinc caliente. Y para mí fue brutal porque era trabajar al lado de Juan Diego, una leyenda entre los actores. Entonces, tener a Juan Diego como padre yo era algo que quería hacer sí o sí. Yo recuerdo que mi repre en el Reino Unido decía, pero ahora cómo te vas a ir para allá, etcétera. Pero es que tenía que seguir esto, tengo que seguirlo, tengo que hacerlo. Y para mí es un aprendizaje que, si tienes ese privilegio como actor o actriz de aprender de los mayores, esa escuela es la mejor del mundo, ¿no? Y para mí Juan Diego fue una figura impresionante. De ahí empalmé luego con la serie de Desaparecidos y con Castellvinis y Monteses, Muerte de un viajante. Entonces, pues tuve esa suerte, ¿no?, de llevar a cabo. Entonces, bueno, fue la vida que me fue trayendo para acá. Porque has hecho un montón de series y de películas. Un poquito, pero... ¿Cuál es la que más te ha marcado? Sinceramente, por marcar, yo creo que quizá las internacionales, porque te sientes como... Son series en las que siempre quizás hayas soñado estar, te ves fuera de España y las internacionales y te ves, ¿no?, que cómo empiezan las plataformas y cómo de repente te dan un papel, pues que me pasó en Peaky Blinders. Para mí fue como wow, impresionante. Yo había visto a Cillian Murphy ya antes en Ballyturk, en el Teatro Nacional, 3 o 4 años antes, y para mí yo tengo una lista de actores y actrices a los que sigo y me encantan y los tengo como referencia, y él era uno de ellos, y de repente tuve la oportunidad de estar frente a él. Luego sale The Queen's Gambit, otro papel, y entonces pues han sido como... Bueno, o sea, son buenas series. Buenas series. Muy buenas, además, y muy conocidas. Y antes comentábamos el tema de cómo las plataformas están abriendo un poquito ese paso, ¿no? También el poder llegar pues a más gente, facilitar ciertos papeles. ¿Cuáles crees que son más las ventajas y desventajas que hay un poco pues con esta apertura que tenemos ahora pues de plataformas, que muchas veces también es como saturación de plataformas? A ver, sí, efectivamente, hay muchas plataformas, viene muy bien porque hay mucho trabajo, pero es verdad que quizá se resiente un poquito la calidad de algunos proyectos, o que haya proyectos que pasan desapercibidos, que son muy buenos, porque hay una carta muy grande, entonces pues no llegan al público. Quizá haya obras hoy que de repente el día de mañana se consideren, ¿no?, como obras maestras, o diga, joder, esto lleva tiempo aquí. Esta historia lleva tiempo aquí. Lo bueno es que se abre, ¿no?, una veda a muchas historias, pero puede que se resienta un poquito la calidad. Yo pensaba, fíjate ahora, que a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero bueno, con las series, por la mera frecuencia, ¿no?, de una serie de, no sé, con 5 temporadas. Yo hace poco estaba viendo Mad Men y claro, al final esos personajes pues te acompañan, ¿no? Porque no es algo que veas una tarde en el cine, ¿no?, sino que al final, pues a lo mejor, y ya si tienes niños pequeños como yo, es años para ver la serie, y eso para mí tiene la parte buena de decir, joder, es que me han acompañado estos personajes. Entonces yo creo que la serie al final te permite, ¿no?, estar en la casa del televidente, que es una palabra un poco ya antigua quizás. Sí, en el día a día. En el día a día, ¿no? Y es más, es que luego echas de menos, ¿no?, cuando se termina.
pero también yo creo que justamente puede tener la desventaja de que al final puedes salir en las noticias, digamos, más por tu personaje que por decir, oye, pues es que al final vuelco, ¿no?, en la serie de no sé qué tal, y dices, no, pero es que está Andreas Muñoz, ¿no? No es solamente el personaje, sino que, joder, se ha metido en tu casa porque es un actor de primera orden, ¿no? Pero a veces es como que te quedas demasiado ligado a tu personaje, o que eres famoso por tu personaje, pero y tu personalidad o tu persona queda en un segundo plano. No sé cómo lo ves tú eso, si tiene algún sentido lo que, sí, no, lo que he dicho. Tiene Esa todo, reflexión personal. tiene todo el sentido, porque sobre todo estando la última que estuve es La Promesa, que está una serie de sobremesa, entonces sí que estás mucho en las casas, ¿no? Y te vienen pues el target era más de señoras más mayores, te venían, hijo, me encanta tu personaje, pero qué malo eres, qué malo eres. Y yo, ya, bueno, me dice, pero tú eres muy majo. Digo, bueno, muchas gracias. Pero sí que es verdad que al principio te miran, ¿no? Cuando tienen esa imagen tuya, hay que disociar un poquito la persona del personaje. Pues si eres de un personaje malo, al final lo asocian como, Sí, no, es sí, Andreas sí, Muñoz sí, que es malo. Sí, bueno. sí. Yo me acuerdo, hay una serie que hice que era, creo que todo sobre la ley. Yo tenía como 16 años o algo así. Y era un personaje en el que yo hacía que uno de los personajes en ese capítulo se suicidase. Un chaval. Porque le hacía bullying. Y el director llegó a decirle a mi madre que no saliese después a la calle durante una semana cuando se estrenase porque daba miedo lo que había hecho y cómo se llevó a cabo porque son temas muy espinosos, es verdad. Es que al final lo asocian más contigo y el señor, yo estoy interpretando. Claro. ¿Has tenido en algún momento hate o cómo has vivido tú la fama? Porque nos contabas, bueno, la época evidentemente alta de Disney Channel, que pues, te grababan cuando ibas a comer por ahí con tu familia, pero en general ¿lo has gestionado bien? Sí, yo hate no he tenido mucho, la verdad, no lo he sentido así, vamos. Es verdad que a veces cuando tienes, ¿no?, cuando eres más adolescente, hay algunos que dicen, el que sale en la televisión, pero no, yo he tenido mucho cariño y sobre todo a los años cuando he ido creciendo, mucho cariño de la gente que te ha visto y te ha dicho, eres el de Disney Channel, eres el de no sé cuánto, y yo he recibido mucho cariño, muchísimo cariño. Sobre todo, y algo para mí grandioso fue cuando hice Ignacio de Loyola, este papel que me llevó a Filipinas, y en Filipinas yo descubrí Filipinas son personas impresionantes, personas muy cercanas, y muy amorosos y muy como, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de conocer este tipo de personas y que, digamos, que me han dado calidez al corazón. O sea, quiero que me cuentes un poco sobre Ignacio de Loyola, porque antes comentábamos que vi una entrevista tuya en la que contabas ese momento en el que te estás flagelando y que hubo un momento que casi paran el rodaje. Sí, esto es una peli que hice en 2015, sí. Y fue mi primer papel protagonista en inglés. Yo andaba loco, acababa de hacer Hamlet en el Reino Unido y entonces yo estaba como ya metido en todo este mundo shakespeariano y yo dije, tengo que meterme de lleno en este personaje. Y además era un soldado de la corte española que luego sufría una transformación, etc. Y que encima, bueno, venían la industria filipina a rodar aquí a España, San Sebastián. Hay una escena que se rodó en donde las cuevas de Zugarramurdi, en el norte, en el que, bueno, el director Paolo Di me dijo, bueno, te vamos a dar esto, te vas a flagelar. Teníamos una prótesis, pero es verdad que la prótesis no llegaba tanto. Y yo quizá, un poquito de la flipada que yo y de todo, yo lo di todo. Y tanto, o sea, yo estaba expiando mis pecados realmente incluso también. Y hubo un momento en el que el director me lo comentó después, yo ahí no sabía, yo me destrocé como actor y como personaje, que era lo que había que llevar a cabo. Y luego mi hermano, porque mi hermano y yo estuvimos en esa peli, me vio la espalda y me dice, lo que te acabas de hacer. O sea, tenía todo lleno de arañazos y ensangrentado, pero yo no sentía prácticamente el dolor. Y es verdad que el director iba a parar la escena y su mujer, Cassia Sansa Di, lo paró, porque ella es actriz en Filipinas, y dijo, no, déjalo. Y ahí se quedó. Pero él era tan brutal, dice, lo que estaba viendo, que no lo podía, traspasaba más allá. Y creo que si puedes llevar, yo se lo agradecía a ella mucho,
porque le mato. Si lo hubiese parado, le mato, porque son momentos en los que Y que no me pida que lo repita. Totalmente. Totalmente. No, pero bueno, muchas veces cuando estás en este tipo de personaje, creo que como actor tienes que deshacerte de todo tipo de ego, tienes que estar muy vacío de ti, o intentarlo, para que entre, ¿no? Como actores somos herramientas y tiene que entrar en todo tu cuerpo. Y cuando esto ocurre, para mí es mágico. Por estos momentos, por eso soy actor. Porque estos momentos en los que entra en ti y estás hablando como este personaje y no eres tú, son cosas que ocurren muchas veces contadas, ¿no? Y muchas veces no recuerdas lo que ha ocurrido. Y al día siguiente, cuando te despiertas con todos los... Pues tenía que haber moratones y dolor y de todo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuál es el papel que más te ha costado? El papel que más... yo creo que Hamlet. ¿Sí? Sí. Sí, porque yo estaba literalmente con pánico. Porque yo digo, es el papel, el número 1 en el Reino Unido, lo tienen como, ¿no? Como un... Es como hacer prácticamente Segismundo, toco madera, ¿no? Si algún día llega aquí a cabo la oportunidad, yo creo que sentiría el mismo vértigo. Allí en el Reino Unido hacer Hamlet, sí, porque no sabes bien cómo se lo van a tomar. Que un español interprete a Hamlet, ¿no? Allí en el Reino Unido. ¿Y hay papeles que persigues tú, que intentas conseguir, en el sentido de Por supuesto. quiero hacer esto? Por supuesto. ¿Hay alguno que especialmente te haya dolido porque no lo hayas conseguido o que simplemente se pasó la oportunidad? Fíjate que yo, por ejemplo, sí que es verdad, y tuve que hacer un ejercicio de deshacerme de él. Yo siempre quise hacer Romeo, en Romeo y Julieta, y cuando cumplí 30 años, dije, se te acabó, se te ha pasado el arroz, y Sergio Pérez Mencheta me dio la oportunidad. Yo no sabía que existía un Romeo y Julieta en España, y menos con una edad más madura, entonces tuve esta oportunidad. Da rabia a veces cuando tienes, no sé, un casting como... Hice casting para Wicked, a lo mejor, para Fíllero, y te ves ya, ¿no? En el rodaje. A lo mejor con Cintia Erivo y con Ariana Grande te ves ya ahí, pero hay que bajar un poquito a la tierra también y saber que somos muchos y muy buenos. O, por ejemplo, otro de los papeles, ¿no? Te llega un casting para Fórmula 1 con Brad Pitt, tal. Esto, ojalá lo pudiese conseguir. Bueno, hay más nos que síes en este mundo. Es muy complejo el mundo del casting. Sí, es muy complejo y muy duro. Es bastante duro porque tienes que estar preparado más. Y es verdad lo que dicen, ¿eh? Tienes que estar preparado mucho más para el no que para el sí. Entonces tienes que ser muy disciplinado, quizá tener un día a día, mentalmente estar fuerte y aguantar para cuando llegue también esa época de bonanza, ¿no? Que tampoco, que lo normal es no trabajar y lo que se sale es el trabajar o empalmar trabajos. Eso es lo que ¿Cómo es la vida de un actor? O sea, ¿cómo un día normal de Andreas Muñoz? A ver, cada actor tiene ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho focalizarme en el deporte, mucho. Creo que me da una disciplina muy grande. Tengo mi gimnasio, nadar, o a veces pues, jugar al pádel, al fútbol, me encanta. Leer mucho y estar al día, verte pues, series, cine y socializar también, es muy bueno. Y ver un poco hacia dónde va viajar. Viajar es algo que también me gustaría a veces más. Ver teatro, a mí en el Reino Unido me abre mucho la mente y ves teatro, otras cosas que son proyectos muy buenos y que puede que luego pues te dice un poquito hacia dónde va la industria, ¿no? Y saber hacia dónde va todo, más o menos, estar un poco al tanto. Una pregunta que les hago siempre a los invitados porque me parece lo que comentamos un poquito antes, ¿no? O sea, en tu caso, la parte del esfuerzo, la formación, pues ha quedado ya clarísimo, ¿no? Que siempre has apostado por ello. Sí. Pero pensaba justo cuando decías lo de los castings y demás, ¿qué papel dirías tú que cumple también el tener algo de suerte o a lo mejor un conocido que simplemente te hable de la oportunidad, no necesariamente que te diga exactamente, como para una persona que a lo mejor que empieza y que no tiene esas conexiones, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar la suerte o tú en fin, puedes llegar
¿Realmente puedes llegar a, oye, tu primer casting con 100 personas y dices, joder, pues es que lo has hecho el mejor? No es lo habitual. Es verdad que no es lo habitual y el papel de la suerte es fundamental. Es muy difícil. Es verdad que también hay que trabajarse esa suerte. Yo por lo menos, yo vengo más desde el esfuerzo. Nunca he tenido a nadie. He tenido a mi familia y luego he tenido a mi representante, pero a partir de ahí ya está. Y todo ha sido a través del esfuerzo y la constancia. Entonces yo, pues lo que le diría a alguien que quiera que comience, que no se rinda, que es duro, es muy duro, y que si de verdad quiere, que no es un mundo de rosas, no es lo que vemos la alfombra roja, pero si de verdad quieres seguir en este mundo y quieres forjar una carrera en la interpretación, pues que vayas a por ello. Pero como le pasa a cualquier deportista de élite, es que tienes que tener un trabajo muy grande detrás. Entonces, si de verdad es tu sueño, que lo siga, pero no es fácil, es duro. Y te pasa también, porque claro, el trabajo de actor no se parece mucho al trabajo habitual de una persona que pasa por la calle, ¿no? Y te ha ocurrido que a lo mejor pues estás grabando una serie o lo que sea, ¿no? Con un papel de un determinado tipo, y estar en tu vida personal atravesando por un momento, qué sé yo, pues te toca un papel súper dramático, y ya dices, joder, tengo ya bastante mi día a día, ¿no? O al revés, o decir, oye, no sé, todos tenemos días en los que, por lo que lo comentaba también Diego, ¿no? Que tienes un mal día, ¿no? Pero claro, tienes que hacer un esfuerzo extra de, no, es que ahora soy otra persona, tengo que dejar todo lo que sea que me está pasando. ¿Cómo se lleva eso? ¿Has tenido algún rodaje, alguna experiencia que digas, joder, me costó muchísimo porque en ese momento, en esa etapa, no tenía... Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque sí que ocurre. Ocurren veces que bueno, no tienes día o estás malo también, ¿eh? Hay días en los que estás malo y no te apetece, o sea, te apetece estar en la cama acurrucado y mantenerte ahí, y tienes que sobreponerte a eso y seguir. Pero sí que es verdad que yo veo, como actor, yo siempre lo veo desde una parte más positiva, el sufrir cualquier tipo como de buenas noticias como de malas, o incluso o desamores o amores, ¿no? Esto es un bagaje, es una mochila que vas llevando y lo vas metiendo ahí. Pero es verdad que hay días que son más costosos y que a lo mejor te cuesta más el llevar a cabo cuando no puedes. Y al revés, has tenido a lo mejor que interpretar... Bueno, tú antes has dicho también, ¿no? A la hora de decidir si haces una cosa o no, de tener que interpretar algo que a lo mejor te encanta el personaje, pero llegas a un punto en la historia o el guión o la película o lo que sea, que dices, yo esto no me parece, no me lo creo, jolín, yo creo que el personaje aquí, o sea, tendría que haber reaccionado de esta manera o hacer esta otra cosa. Eso hay margen de... ¿Lo sobrellevas? ¿Hay margen de que sugieras cambios, como a Guillermo del Toro, que le tuviste que decir? Bueno, es una broma, pero me refiero, ¿hay cierto margen o tienes que... Oye, pasan estas cosas y bueno, pues te lo trabajas y lo haces? ¿O cómo se enfrenta uno a esas...? Suele ser mucho de escucha. Sobre todo directores y directoras te suelen escuchar mucho y no se suele obligar a nada. Es verdad que se escucha y puede haber pequeños cambios sobre el guión, que también es verdad que los actores somos muy puñeteros en el sentido que queremos esto sí o sí porque lo vemos de esta manera, y es verdad que cuando nos acercan los directores nos convencen y tenemos que estar muy abiertos a ello de que no es así y tenemos que confiar. Entonces yo creo que la industria tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Yo siempre lo llamo como una familia, y es verdad que somos como una familia, porque ellos tienen una visión, nosotros tenemos otra visión, y hay que llegar también a un punto intermedio entre todos. Y tú te ves, ahora que dices lo de los directores, que también es una pregunta, a mí me ocurre a veces como los directores de orquesta, ¿no? Que parece que eso es no quizá tan exagerado, pero todo el mundo se fija en la orquesta y no ve que hay un director que no está moviendo simplemente un palo, sino que tiene la labor de sacarlo mejor, ¿no? Sí. Y coordinar y que todo salga bien, ¿no? Sí. Que no sería lo mismo. ¿Qué papel o qué experiencias has tenido tú con los directores? ¿Has tenido algún rodaje, alguna cosa que digas, joder, yo tenía una idea o lo estaba haciendo de una manera y gracias al director o gracias a trabajar con Juan Diego, como mencionabas, sí, joder, me han mejorado muchísimo este papel, o me han abierto la perspectiva a hacerlo de otra manera? No lo sé. ¿Has tenido alguna experiencia así de decir, joder, qué importante
que esté este director aquí, porque si no a lo mejor no sabría cómo enfocar este... Sí, hombre, a mí me pasó sobre todo, yo andaba más al principio con Sergio Pérez Mencheta, él estaba en Los Ángeles y al principio los ensayos eran por Zoom. Entonces para mí fue muchísimo más difícil, luego ya cuando lo tuve en persona ya todo cambió, porque él ya se iba hilando todo muchísimo más. Es verdad que también tienes una parte intuitiva y que tienes que confiar y le vas pidiendo asesoramiento a tu familia, que vea por dónde va, qué puede ser, esto sí, esto no. Entonces, bueno, pues son, digamos, un poco... Yo siempre he dicho que mi madre ha sido mi coach en ese sentido. Entonces es bueno tener alguien que te observa desde fuera. Pero ya te digo que cuando te metes de lleno en un personaje, al principio ahí tiene que haber mucha comunicación entre directores y actores. Es un ten con ten y nosotros solemos proponer mucho porque, claro, nos metemos en el personaje de edad, pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay 20 actores más. A veces somos muy así y nos focalizamos en nosotros, pero también hay otros 20 más. Entonces imagínate, Claro, si todo el mundo hiciese cambios, ¿no? ¿Tú sueles Somos hacer un poco... cambios sobre el guión? No te creas. No, incluso solía hacer más, pero mi madre en ese sentido ha sido muy de, mira, esto lo dice por tal y los guionistas... Es que claro, hay un trabajo detrás de guión también. Entonces es muy importante que no nos saltemos. Esta palabra se dice así por tal, esta por tal. Si luego puedes hablar con el guionista, porque a lo mejor te parezca esta mejor que la otra, o porque ya llevas, yo qué sé, imagínate que llevas 2 o 3 temporadas en una serie, pues lógicamente yo creo que ahí ya... Personajes tuyos. Es parte tuyo también. Es diferente. Pero al principio yo creo que debes acercarte tú más a que se acerque a ti. Tienes que estar completamente abierto. Por eso digo que tienes que estar como un cuadro en blanco e impregnarte de todo, ¿no? Estar muy ávido en la escucha, en la observación y que se te meta muchísimo el personaje y observar mucho, porque en realidad con las personas que conoces en el día a día, pues en la calle o los viajes, se conocen este tipo de personajes, ¿no? Hay mucha parte cultural y hay muchas gamas de colores. Y yo quiero preguntarte, solo para redes sociales, Sí. ¿cuál es el personaje que te falta por hacer o que quieres hacer y que todavía no te ha llegado? Pues mira, yo creo que Segismundo es uno de los personajes que a mí me encantaría llevar a cabo. Es uno de mis sueños. Y algún día, quizá, el Quijote. El Quijote para mí sería el culmen. ¿Te imaginas cómo sería? Alguna vez en plan de... Pues yo esto lo plantearía como si fuese una serie, porque nunca te has lanzado a pensar, pues igual puedo intentar juntarme y producir esto. Bueno, se hizo. Yo estuve en la película, en El Caballero Don Quijote, cuando era pequeñito. Se hizo la peli. Pero yo creo que en teatro. Que sería en teatro, algo de llevarlo a teatro. Y si pudiese ser teatro en español y que pueda abrir las puertas, ¿no? Al mundo, que se escuche la palabra en español también en el teatro internacional. Creo que esta sería una buena forma. Es muy largo, quizá habría que cortar un poquito, pero tener a un Sancho y a un Quijote ahí sobre el escenario puede ser bastante interesante. Bueno, sí, difícil. Sí, libros como, pues eso, ahora, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra, ¿no? Se ha conseguido llevar a una obra de teatro, pues yo creo que el Quijote se puede conseguir también llevar. Pero te estoy hablando de aquí a cuando, o sea, yo no puedo ser el Quijote ahora mismo, yo soy consciente que ahora con 30 y pico no puedo. Esto ya sería Siempre ahora se puede 60 ir, y pico. se puede ir, ¿no? Poniendo poco a poco el camino. Oye, aprovechamos si quieres para recordar a toda la gente que nos está viendo y que nos sigue, pues un poco, pues tus redes sociales, donde pueden seguirte o contactarte. Pues hola, muy buenas, soy Andreas Muñoz. Me podéis seguir en @AndreasMuñoz en Instagram. Esas son mis redes principales. Luego también tengo Facebook, pero lo que más utilizo es Instagram. Y nada, bienvenidos a mi mundo. Espero que os guste. Esto ya es para vosotros, los actores. Somos un instrumento de trabajo para que podáis y esperemos que veáis lo mejor de las historias, que es lo importante para mí. Y nada, os envío un fuerte beso. Pues yo quería continuar con la parte en la cual, pues, ese viaje de pues, lo que es ser actor
te lleva a Filipinas. ¿Por qué te marcó tanto? Porque yo nunca había viajado a Asia. Entonces para mí fue encontrarme también con que Filipinas fue esta colonia española, etcétera, y tienen unas costumbres españolas muy arraigadas, y en su idioma, el tagalo, tienen, a lo mejor sueltan pan para la silla, botana, mesa, y digo, ¿de dónde viene esto? Y De repente es como, sí lo entiendo. y se llaman, o tienen apellidos, que es Díaz, o Muñoz. También me he encontrado Muñoz y he dicho, ¿cómo? Yo no lo conocía. Y bueno, son personas muy, muy cercanas y que encima les encanta España, ¿no? Entonces, yo no era como una conjunción entre un mundo asiático y más español o europeo. Era como, es una mezcla muy, muy exótica, muy... Y es muy distinto curiosa. rodar. No es tan distinto. Bueno, en cada país es diferente, eso sí que es verdad. Pero bueno, al fin y al cabo un plató es un plató. Entonces es igual, pero es verdad que a lo mejor allí se pueden llegar a rodar más horas, o van comiendo mientras se sigue rodando en vez de parar para comer. Es diferente, se rueda de forma diferente, pero es verdad que el idioma del cine es bastante universal. Porque no sé, un día de rodaje, ¿cuántas horas puedes estar desde que llegas a maquillaje hasta que te vas por fin a tu casa? Depende, suelen ser 12 horas, más o menos, pero depende de los rodajes. Y luego ya no es que lo que ruedes, es que lo que te llevas a casa. Claro. O sea, yo creo que durante esos meses y semanas es constante trabajo, o sea, sueñas con ello y tienes pesadillas con ello. Y cuando estás fuera, normalmente ¿qué haces? O sea, ¿te llevas a la familia o intentas como cuál es tu comunicación con tu vida más normal, por decirlo de algún modo? Sí, es verdad que mi familia sí que ha venido muchas veces. A mí me gusta porque te sientes arropado, pero no siempre. En este rodaje de filipino en el norte se vino mi hermano y tenía un punto de apoyo, y luego, bueno, la confianza con los directores, etcétera. Sobre todo porque era en inglés y había que tener, ¿no? Que no se te vaya también el acento, que no se te vaya X entonación, o sea, hay que ensayar mucho. Y yo soy muy perfeccionista, extremadamente perfeccionista a veces, entonces me gusta que los finales de palabra del inglés suene, porque si no se pierde. Entonces es mucho de ensayo. A veces soy un poco... Yo tengo a mi hermano frito con las audiciones a veces, porque yo soy de trabajar hasta la saciedad, o sea, escucho el texto muchísimo, para que luego de repente me pueda deshacer de todo esto y ser lo más natural posible desde el trabajo, que hay mucho trabajo, poderme deshacer de todo y hablar como habla este personaje. Yo soy así, ese es mi método. Luego hay otros actores que son diferentes. Hay actores que a lo mejor se lo leen y quieren medio improvisar un poquito, ¿no? lo que salga. Que es válido también. Y es muy solitario la vida del actor. Sobre todo, entiendo que cuando estás fuera, pues claro, por eso decía, ¿no? No tienes a veces tu gente que te rodea. A veces sí, pero es verdad que vas creando como tu familia, ¿no? Cuando sales de gira con actores y actrices, pues vas creando, ¿no? Esta familia en la que vas confiando, y quizá al principio es un poco más solitario cuando yo creo que el trabajo del personaje sea un poco en ese sentido más solitario, o cuando te expones a un público las primeras veces es más solitario, porque es como saltar a un precipicio y es un sitio donde sientes que te sientes juzgado un poco. ¿Y miras mucho el día del estreno? Las críticas, cómo ha ido, cómo no ha ido. Yo sí. ¿Para qué decir que no? Sí, lo miro, sí. Y intento mantenerme aparte, pero sí lo hago. Sí. ¿Ha habido algún día que has leído algo y lo has lanzado y has dicho, pues no estoy de acuerdo? No, de momento, toco madera, no me ha pasado. No me ha ocurrido. Alguna vez me ha ocurrido a lo mejor que no esté tan de acuerdo con algo, pero sí que digo, entonces a lo mejor ha ocurrido aquí esto, o ha pasado esto otro, pero por lo general no. Incluso buenas como malas, porque tan buenas tampoco me gusta que todo, ¿no? Porque no creo que siempre sea todo tan bueno ni todo tan malo. Porque si ponen críticas muy buenas, ¿te ha metido presión para el siguiente papel? Porque dices, claro, es que han hablado súper bien de mí aquí, no puedo bajar ahora mismo de este 10 o de este 9. Quizá, pero no, tampoco mucho. A mí me motiva más. Es verdad que te motiva. Pero sí, a mí me motiva.
A mí cuando es seguir y seguir porque sientes que las personas también lo valoran y que el trabajo que hay detrás es muy valorado, ¿no? Entonces, a mí me motiva. Y decíamos antes una cosa que es casi una tontería, ¿no? Pero eso diferenciar entre lo que es la persona y lo que es en tu caso el actor, ¿no? El otro día lo hablaba con un amigo y es como no somos lo que somos en el trabajo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes de decir, bueno, la gente te ve, te puede decir, pues es que es tan bueno que en esto, pues te veías fuera. En ese caso, esa parte personal, ¿tú has sentido que a veces se te ha juzgado por lo bien o mal que puedes haber hecho un papel, más que cómo eres tú? No lo pienso, no lo creo, no. Sí que es verdad que a veces sí que cuando haces un papel muy bien se te puede llegar a encasillar y no ven otros personajes. Entonces eso es lo único más así que yo veo, ¿no? Porque yo he trabajado mucho para tener, ya te digo, una amplia gama y que no sea solo un personaje. Es verdad que tienes que saber reconocerte. Creo que un actor, cuando has trabajado bastante, te conoces como personaje y como persona, entonces sabes tus puntos fuertes y tus puntos más débiles. Pero es verdad que quizá cuando se te encasilla un poquito más es como, pero puedo llegar a esto más, puedo llegar a esta otra cosa más, ¿no? Se puede salir de ahí. Porque ¿cuáles son tus puntos fuertes? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? No sé, yo sé algunos, no sé todos también. Eso, quizás creo que después de haber pasado también por el Reino Unido, uno de los puntos fuertes quizás sea la contención en la interpretación y los silencios. Y no hace falta nada más. Con eso se dice todo, no hay más. Creo que ahí está uno de los puntos fuertes. Y para mí eso es cine. Súper interesante, ¿no? Ese momento de... Bueno, nosotros lo hablábamos con Diego, que es el CEO de Urbanitae, pues como en esos momentos, ¿no? A veces con un silencio dejas también que pasen cosas. Claro, es que los silencios hablan mucho. Estamos muchas veces... No, parece que... Pensando ya qué voy a decir, más que lo que se denomina o lo que suele llamar como escucha activa, ¿no? Que es, estoy escuchando de verdad y no vale, no sé qué me vas a decir, pero yo te voy a contar mi historia. Eso es. Y sobre todo que, bueno, sí que es verdad que los actores llevamos a cabo ¿no? este tipo de entrevistas, etcétera, para que se nos conozca, pero yo soy muy reservado, muy reservado y quizá venga también porque me gusta que eso, que se disocie el personaje de la persona y que hablen los personajes por mí. Yo me tengo que intentar apartar de ellos, ¿sabes? En todo lo que pueda. Entonces sí que lo intento, ¿no? Por eso a veces quizá no sea tan bueno a lo mejor en Instagram porque no comparta tanto muchas veces, pero más que nada es porque ya te digo que me gusta que hablen los personajes, ¿sabes? Sí, tu vida privada es tuya, por decirlo de algún modo. Sí, y que bueno, tampoco tengo, no sé, a veces pienso que suma mi vida privada a un personaje. Es verdad que es bueno porque mucha gente te tiene en su casa o te sigue o tal y es como que te sientes parte de... Pero creo que también es bueno para la creación de personajes que no te vean tanto como la persona, ¿sabes? Que no te encasillen como persona, en plan de, Eso es. este tío le he visto Eso está es. todo el día haciendo vídeos de no sé qué, o hablándome del gobierno, o de hablando de no sé qué, y ahora cómo le voy a creer yo haciendo el papel de prisionero en Auschwitz. Efectivamente. No le veo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y te ha pasado alguna vez también, retomando el tema de las críticas, el público, ¿no? Que es quizás, según se mire, podría ser el crítico más importante, que te hayan, igual que te decía, el caso que decía, joder, me gusta mucho cómo lo haces, pero este personaje es muy malo. Sí. Que te hayan dicho, oye, joder, es que gracias por porque cuando te veía a ti en la pantalla, o estaba viendo esta serie, o la película, o lo que fuera, joder, me has hecho olvidarme de mi situación, o me has conmovido, oye, me ha hecho llorar ¿te ha pasado esto? Y decir, joder, no era consciente yo de que tenía este efecto. Absolutamente. Además a mí se me quedó marcado uno muy importante, que estaba en México, estábamos de promoción con Ignacio de Loyola y me hicieron una entrevista y el tipo que me hizo la entrevista, yo me recuerdo que presentamos en el cine, etcétera, ante todo el público mexicano y se quedó viéndola en el pasillito donde
sales y entras al cine. Y estaba atento a la pantalla y tal. Y cuando salió, me vino prácticamente llorando y me dice, gracias. Y no, gracias a ti. Dice, no, gracias, porque esto que se ha visto a mí me salva la vida. Joder. Es una responsabilidad también, ¿no? El hecho de... Joder. No sabes nunca, ¿no? ¿Qué teclas vas a tocar en la gente que te está viendo, ¿no? Pues el poder de traspasar la claro, pantalla. Eso es lo que a mí me encanta de la interpretación. Ese poder que a lo mejor, bueno, que si puedes hacer bien a alguien más, para mí es lo más importante. Es lo más importante. Aparte de todos los personajes que haya y todas las historias que hay, pero cada uno de los actores tenemos un papel diferente en X historia, pero lo importante realmente son las historias. Y es lo que va a llegar al público. ¿Y en qué proyectos estás ahora involucrado? Pues hay algo ahí que se está, ¿cómo se dice? En primavera, y hay una peli que he rodado en el Reino Unido para Netflix, que no se puede hablar. ¿Hay cosas, podemos decir entonces? Hay algo para salir? estrenarse, sí. Hay una cosa para estrenarse que es muy chula y la que yo no me esperaba, la verdad. Recuerdo que fui de viaje con un amigo mío a Finlandia, que es finlandés, y estábamos, es que lo típico que te pasa siempre. O sea, cada viaje que te vas, etcétera, te envían un self-tape y yo estaba en medio de las montañas, nos fuimos al norte más norte, a Inari, sin cobertura. Imagínate, para un actor te llega un self-tape y estuvimos andando durante 3 o 4 horas. Bueno, la primera caminata fue el día anterior en la nieve. Yo, claro. Wow. Pero nieve, te estoy hablando de 3 o 4 metros hacia abajo, con las raquetas, etcétera. 20 kilómetros andando con mochilas porque íbamos a dormir en la nada para intentar ver las auroras boreales en una cabaña en medio de la nada. Bueno. Entonces empezamos el viaje, ese día no pudimos, volvimos, y luego cuando al día llegamos, tuvimos que pillar un albergue, etcétera, y a mí llega una audición y al día siguiente salíamos y yo me estuve estudiando las líneas mientras andábamos y veíamos, bueno, un poquito lo que es esa parte de Finlandia. Y dormimos en la cabaña yo me estaba estudiando todo y le dije, ¿te importa que salgamos a las 6 de la mañana? Porque teníamos 3 horas de vuelta, el deadline lo tenía a las 12 de la mañana del Reino Unido. Y me dice, no, salimos, volvimos a este sitio para grabar, grabamos y la cobertura era malísima. A mi novia, a mi chica le decía, oye, toma el self-tape por si acaso lo tienes que enviar tú, a mi hermana también, toma por si acaso, ¿qué os parece tal? Lo envié y a la semana siguiente estaba en el Reino Unido rodando. Wow. Joder. Entonces, cada vez que sales de viaje te llega. Sí, yo lo que digo... Tienes que salir más de viaje. Tengo que comprarme billetes de vuelo. Al menos tener el billete y luego ya... si no, no vayas por allí. Sí, y son 2 grandes proyectos. ¿Y tienes algo más a la vista o hay algo que te gustaría o estás abierto a lo que sea? Estoy abierto a lo que sea. Ahí se van haciendo castings, se van haciendo audiciones y de un día a otro te puede cambiar todo. Pues así. Ya nos contarás qué proyectos eran. En algún momento te pediremos que nos hagas una actualización para contar a toda nuestra gente con los pies en el suelo. Vale. Pero bueno, quería ahora abrir un espacio un poco más, pues al final nosotros esto lo estamos montando pues desde Urbanitae, ¿no? Que somos una plataforma de inversión inmobiliaria. Entonces quería preguntar si Andreas Muñoz invierte en algo. Pues me he metido en una casita. Es donde me he metido, así que... Un clásico real estate. Un clásico más seguro. También es un paso que hay que dar en la vida, en ese sentido, a mí siempre me ha gustado y me he metido en ello. Pues mira, es un buen momento para preguntar ¿qué te lleva, por ejemplo, a decir, pues quiero tener mi propia casa, pues no sé, buscar otras opciones, ¿no? Pues como puede ser el alquiler o lo que sea. No. Sinceramente, el que yo he andado de arriba para abajo, he tenido mi casa, una de mis padres, en Madrid, pero sí que he estado 6-7 años en el Reino Unido, entonces siempre llevaba la mochila a cuestas. Entonces para mí era como tener un sitio, una base, con mis cosas, y luego de ahí, que lo que salga, poder volar. Eso es básicamente lo que a mí me mueve, tener un espacio mío. Pues es importante al final también eso, pues, como decir, bueno, pues ahora tengo ya mi remanso, ¿no? Que yo creo que es un concepto como muy español, o al menos es verdad que en otros países europeos no sucede tanto ese arraigo, ¿no? Sobre todo con el tema del real estate, pues... ¿no? Tú siempre piensas quiero lo primero, en cuanto tenga dinero o en cuanto me dan un dinero lo típico, ¿no? Pues si gano la lotería, lo primero que voy a hacer es pagar la casa.
yo creo que es algo que tenemos muy interiorizado todos. Sí. Y es verdad que a veces, pues eso, solamente pensamos como, oye, pues compro para vivir, pero también a veces hay gente que dice, bueno, pues compro para invertir. Y en nuestro caso, pues por ejemplo, ofrecemos esa alternativa, ¿no? de inversión desde el lado pues, justamente de la parte más inmobiliaria. Entonces, bueno, es curioso como al final todos tenemos ese concepto, ¿no? Y cuando estamos aquí hablando con gente pues, de todos los sectores y de todas las profesiones, y siempre viene a ti ese concepto pues de, pues, no, lo primero es tener como mi casa, mi sitio, y bueno, y a partir de ahí ver más opciones, ¿no? Sí, sí. Y inviertes mucho también en ti, en formarte, pero dices, oye, yo sigo formándome. ¿Cómo te sueles formar? O sea, ¿es temas de que pues, coges cursos o sigues haciendo cosas o es más autodidacta? No, siempre también se invierte mucho en uno mismo. Ya digo que tanto deportivamente como también culturalmente, sí invierto mucho en mí, porque tienes que estar muy abierto, ¿no? Tanto mente y cuerpo es lo que tenemos nosotros y donde debemos, en ese sentido, invertir. Sí, ya te digo, me gusta mucho ir al teatro y cine, y en libros. En libros, y antes cuando era más hacia el DVD, pues tengo una ristra de DVDs bastante grande. Que bueno, y teatro, cuando me gusta muchísimo una obra de teatro, cuando voy al Reino Unido, pues siempre me las llevo. Oye, perdona que te he interrumpido, pero estaba pensando no necesariamente relacionado con la inversión, pero bueno, también al final con el aspecto económico, ¿no? Y tú mencionabas antes que uno de los miedos que tienes es pues, la inestabilidad de la profesión, que es algo que hay que tener en cuenta. Sí. ¿Y tú echas de menos que dentro de las diferentes áreas, ¿no? en las que te puedes formar como actor? Bueno, tú has hecho incluso casi de más, ¿no? Hasta taekwondo y tal, o sea, tienes todas ayudan. ¿Echas de menos de decir, joder, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho? Porque claro, saber manejar también el dinero, ¿no? Hablando directamente, ¿no? Es, oye, pues a lo mejor hay una época del año que tienes muchos ingresos, luego tienes menos. ¿Echas en falta algo de formación? Es decir, oye, unas pautas básicas, ¿no? Para decir, esta profesión tiene altibajos, y convendría, ¿no? que tengas esto en cuenta, una planificación, que es algo también en lo que insistimos mucho en Urbanitae, más allá de la inversión en inmobiliario, intentamos que la gente aprenda lo básico, ¿no? Para invertir y para tener una tranquilidad financiera, ¿no? ¿Tú echas de menos, crees que eso falta en la profesión? ¿Has echado de menos alguien que tuviera un asesoramiento, saber más? ¿Crees que sería una buena cosa formar a los actores también en este plan? Pues fíjate que yo también eso lo he pensado de cara al colegio, que debería ser una asignatura también las finanzas de cada uno, no solo para los actores, sino en general para la vida. Lo he pensado muchas veces, saber cómo invertir, dónde tienes más gastos, tal. Creo que las finanzas sería algo bueno desde mi punto de vista, incluso desde el colegio también, como el teatro. Das economía, pero lo das es diferente. Estudias un poquito, pero no estudias una economía propia, ¿no? Porque luego de repente llega la edad madura y tienes unos gastos que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Entonces, bueno, cosas tan básicas como una nómina. Entender una nómina al principio siempre tienes que preguntar, oye, pero ¿y todos estos conceptos aquí que se me están quitando? No entiendo. O la declaración de Hacienda, a veces, que también te sueltan ahí y dices, wow, son conocimientos que creo que sí que tendrían algo básico, ¿no? Que habría que llevar a cabo. Sí, es verdad que aquí en España en general se está introduciendo más, y yo creo que estamos un poco pues intentando ayudar a que la gente entienda la importancia, sobre todo de buscar pues esa estabilidad financiera uno mismo, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en la mente por lo típico los planes de pensiones o bueno, los fondos que puedes tener en el banco, lo que sea, algunos te remuneran, otros no, pero no está tan inculcado pues como puede ser en Estados Unidos, que todo el mundo sabe con 18 años o incluso con 16 que tiene que tener una planificación pues a futuro, ¿no? Y es verdad que en un trabajo, o bueno, en una profesión, mejor dicho, donde pues lo que tú contabas, pues tengo ingresos, de repente no, pues es un poco complicado. ¿Te ha pasado que te vieses ahí un poco en el abismo, en el sentido de, ya más por ti mismo, aunque digas, bueno, siempre puedo volver a casa y no pasa nada, pero más en el sentido de, pues es que llevo unos meses, no me termina de salir lo que quería, o no he cobrado lo suficiente, o incluso no sé si tenéis también retrasos en los pagos a veces? Bueno, a veces depende de las producciones, no suele haber, pero a veces sí, a veces depende de lo que sea, puede que sea un mes más adelante, pero no es lo habitual. Pero sí que hay una cosa que acaba de salir o está ahí en proceso de ello, que para los actores, como es un trabajo muy intermitente,
era bastante, ¿no? Siempre he echado de menos hacer, cuando tienes un año bueno, que luego a lo mejor el año siguiente no es tan bueno, quizá que hubiese una media para la declaración, porque a lo mejor, claro, ese año no es lo mismo el ingreso. Puedes tener ingresos mayores y luego ingresos de casi nada, ¿no? Y eso quizás es lo que este año la Unión de Actores es lo que acaba de salir prácticamente, pero se lleva diciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que haya que se valore la intermitencia del audiovisual. Sí. Es complicado, claro. O sea, Sí. Pasa mucho con los autónomos, ¿no? La Pasa gente también. que es emprendedora por sí misma. Claro. Pues claro, puedes pasar épocas muy buenas Sí. y épocas pues muy complejas que te obligan a pues decir, no, es que ahora sé que he ganado durante 6 meses y o igual paso otros 6 sin ganar. Claro. Tengo que estirar esto y esa parte Sí. de formación es muy importante. A mí me gustaría que en España hubiese más, se pudiese, ¿no? Que se atreviese que hubiese más emprendedores. Eso siempre lo he echado de menos, porque creo que tenemos muy buenas mentes, tenemos muy buenas ideas, pero no es tan fácil emprender. Siento aquí. Y da un poco de vértigo y da miedo porque quizá no sé si no te sientes respaldado, ¿sabes? Sí. Esa cultura a lo mejor norteamericana o británica incluso sí que, ¿no? Lo tienen un poco. Aquí es más complicado y luego que como autónomos también es difícil. Oye, Andrés, si tú te planteas en el futuro pues dar el salto pues qué sé yo, a montar o estar en plano de productor o de director, incluso detrás de las cámaras, ¿algo que te llamaría, te da miedo, lo harías ya? Absolutamente. Sí. Sí. A producir me llama mucho la atención. De hecho, mi hermana está en la rama de producción y voy adquiriendo de ella conocimientos. Pero claro, ella es como un seguro para mí porque ella tiene todo el conocimiento, yo soy nada comparado con ella, claro. Pero sí que me encantaría producir para llevar a cabo ideas y seguir y dirigir. Ojalá, ojalá. Sí, porque tengo algunas ideas que me gustaría llevar a cabo. ¿En teatro o en cine o...? En teatro. Teatro tengo ya algunas seleccionadas, unas obras de teatro que me gustaría llevar a cabo, sí. Qué bueno. Sí. ¿Nunca habéis pensado en juntaros los 3 hermanos? Sí. De hecho, hemos tenido la suerte a veces de trabajar juntos. Yo con mi hermano trabajé en una película que hicimos juntos, que es la que yo le caneaba. Eso siempre es bueno, ¿no? A tu hermano pequeño que le puedas... Ahí no te pueden reñir, no te podrían decir nada. Las cuentas pendientes ahí. No, entre mis hermanos siempre ha sido bonito. Hicimos una obra de teatro al principio también, se llamaba La pájara pinta, de Rafael Alberti. Estuvimos los 3 juntos, era cuando éramos pequeños. Y siempre mola, cuando tienes a tu hermano o tu hermana, ¡buah! Es una maravilla. Es increíble poder trabajar porque es como que... No sé, es diferente. Es diferente. No te desconcentras diciendo, joder, está aquí mi hermano, ¿cómo voy a salir del papel? Nada, para nada, justamente al contrario, justamente sientes un apoyo mayor. Yo lo siento así. Qué bueno, sí. Al final, o sea, que lo podáis vivir y compartir, ¿no? Sí. No es lo típico de pues, No. profesiones súper distintas, sino entender el mundillo también es Sí. muy, muy importante. Yo creo Sí. que nos pasa un poco a todos cuando hablas con alguien de tu trabajo que te entiende pues esos picos de estrés, esas problemáticas del día a día, o porque puedes estar más o menos contento por cosas que otras personas dirían, pero ¿cómo te puede afectar esto si estás en una situación súper buena y tal? Siempre tener a alguien que te haga ahí un poco de ancla y que te entienda es Claro. muy importante. A ver, también el tema nuestro es que tú cuando ruedas la gente no sabe muy bien lo que está rodando. Hasta que se estrena un proyecto pueden pasar 2 años. 1 año y medio, 2 años. Entonces parece a lo mejor quizá que en ese momento estás trabajando. Pero es que Claro. esto ya lo has hecho hace 2 años. Entonces tú ya estás en otras. Estás en otro lado. ¿Sabes? Es lo diferente de esta profesión. Y cuando lo estás rodando no puedes hablar sobre ello. Ni debes. Como el próximo proyecto que no Como el próximo he querido proyecto. contar. Uno por contrato y 2 por superstición también. Haces bien. Sí, ¿Tienes, sí. ¿Eres supersticioso? ¿Tienes alguna manía, algún ritual, alguna cosa que digas Sí, alguna cosilla que tengo. puedas contar? Sí, bueno, tengo mis propias cosas. Siempre mi madre viene con un lápiz rojo, que es como una cosa, o ponerse el típico rojo, ¿no? Antes, ahora menos, pero antes yo siempre llevaba la ropa interior roja cuando iba a rodaje. Luego ya cuando ruedas a lo mejor durante, yo qué sé, 50 días, pues no puedes porque es imposible. Pero sí que tengo a lo mejor todo mi armario lleno de calzoncillos rojos, eso sí.
Eso es algo así. ¿Y eres maniático en tu día a día? Intento no serlo, me he quitado cosillas. Yo normalmente dicen que hay un proceso en el que vas a más, ¿no? Empiezas siendo nada maniático y de repente eres como mucho y luego empiezas como a ya pues ir relajando ciertas partes. Sí, creo que también tiene que ver con la edad. Que cuando vas, ya dices, mira, ya da igual esto. Ya. La línea entre el perfeccionismo y la manía Está ahí es siempre. fina. Sí. Es fina. Oye, Andreas, está siendo una entrevista fantástica, estamos ya llegando al final y siempre solemos cerrar con un pequeño bloque de pues, 10 preguntas un poquito más rápida. La última es la que nos dejó nuestro último invitado, en este caso Diego Bestar, del final de la primera temporada de Con los pies en el suelo. Entonces, Gonzalo, como siempre, dejo que seas tú el que empiece con la primera pregunta. Bueno, yo te voy a preguntar si hay algún director, pienso en directores de cine más, con los que te gustaría, alguno en concreto que digas, joder, me encantaría, si me llamara mañana, aunque sea para hacer cualquier papel, allí estaría. Pues Bayona y Pedro Almodóvar. Me encantaría. Me encantaría. ¿Y fuera de España? ¿O? Fuera de España... hombre, Steven Spielberg es como, ¿no? Lo tenemos ahí. Steven Spielberg me encantaría. Bueno, aquí también en España, Sorogoyen. Me encantaría Sorogoyen. Sería como, wow. Una cosa, porque me parece que lo que está haciendo ahora es impresionante. Y fuera de España, ahora mismo he tenido la oportunidad de trabajar con un director de fuera de España, que es el que vais a ver que es bastante bueno. Y quizá... es que en realidad con cualquiera de fuera de España. Y esta cosa de, perdona que sigo con la repregunta, pero sigue entre los actores, en ti mismo, la cosa de Hollywood sigue siendo como la meta dorada, ¿no? O ya es más relativo con el mundo de las plataformas, no lo sé. Eso se sigue viendo como algo, joder, el sueño, ¿no? Americano, nunca mejor dicho. A ver, yo pienso que el sueño americano también viene porque allí hay hay muchísimo más trabajo. Entonces por eso yo creo que también se quiere llegar allí, se trabaja, los estudios son muy grandes, etcétera. Se ha equiparado mucho ahora España, Reino Unido, vienen mucho a rodar desde Estados Unidos ahora aquí, tanto España como el Reino Unido. Entonces, pero sí se sigue viendo, yo creo, cada actor lo ve diferente, ¿me entiendes? Por ejemplo, Ricardo Darín nunca ha querido salir a Hollywood, siempre se ha quedado más en sus películas, ¿no? En Argentina y aquí en España. Cada uno también toma su decisión, si te llega la llamada o te apetece, pues, ¿por qué no? Pero sí, yo creo que sí, que es para muchos de nosotros sí que... O lo de conseguir el Oscar, ¿no? Estar por esta ceremonia, estar nominado ahí, Andreas Muñoz, bueno, actor protagonista. Eso ya son palabras mayores. Bueno, ha sido cumpliendo sueños, o sea, que quién sabe, a lo mejor dentro de un año, 2 años, 3 años. Sí, es verdad, estaría guau, sería bonito, sería muy bonito. Oye, tú que has rodado en distintas épocas, si tuvieses que viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Ostras, ¿a dónde iría? Pues fíjate, no he rodado tanto futuro, he rodado más al pasado, así que seguramente iría más hacia lo que creamos que es el futuro. O un rodaje futurista. Me encantan películas como, sobre todo, que es del espacio y que hablan del espacio-tiempo, como Interstellar, que es una película que yo creo que nos encantó a todos. Claro, entonces quizás sería algo así, algo que intente explicar qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué somos en realidad? Porque yo creo que es la gran incógnita, ¿no? Tenemos un mundo fantástico que se ha creado pero salir fuera, ¿no? Cómo está creado, el tema de las galaxias, el tema de astronomía me parece fascinante y es algo que no Me ha venido a la mente ahora, bueno, la noticia reciente de la muerte de David Lynch, por ejemplo, claro. Que es algo, sí, adelantado a su tiempo, ¿no? Como te mezclaba de repente pues un poco todo, que era como súper abstracto y pasado con futuro, bueno, pues con Twin Peaks mismamente, ¿no? Que era una cosa que te explotaba la cabeza, o sea que sí, yo creo que está ahí. Nunca es fácil la decisión, ¿no? No es fácil. Fíjate, digo que yo creo que habiendo experimentado ya el pasado y sabiendo mucho, y yo soy, vamos, a mí me encanta todo el tema del pasado y la historia del pasado y cómo se ha ido construyendo.
pero también me fascina, ¿no? Lo que es el más allá, ¿no? Que ya es lo que hemos creado y lo que hay más allá. Bueno, es algo que sí que me gustaría que meterte a lo mejor en una producción para yo poder quizá entrenar absorber estos conocimientos y hablar con personas que tienen unos conocimientos más avanzados que yo y que me expliquen más, ¿no? El aprendizaje es lo que a mí me gustaría que quizá hacia el futuro. Ahora, no sé. Te hemos preguntado por directores y algún actor, actriz por supuesto, con el que digas, joder, me encantaría también trabajar porque me parece flipante lo que hace. Pues aquí, por ejemplo, en España, Javier Bardem, me fliparía trabajar con Javier Bardem. Meryl Streep, me parece que es impresionante y ver cómo, ¿no? Cómo lleva a cabo. Y Adrian Brody, me encantaría tenerla ahí enfrente. Son actores con los que me gustaría mucho y me siento muy identificado también, muchas veces. Sí, pero tengo o yo qué sé cómo sería tener a Daniel Day-Lewis. Creo que... Pesos pesados, sí. Pesos pesados, sí. Me encantaría. ¿Una película a la que siempre vuelvas? Es curioso esto. Hay una película que a mí me marcó mucho en su día. El protagonista era Andy McDowell. La Naranja Mecánica. Uh-huh. Creo que es otra, ¿no? Es otro rollo. Es otro rollo. Encima con música clásica de Beethoven. Y este actor a mí me fascinó porque luego vi Barry Lyndon y no reconocía al actor, excepto por una mirada que tuvo una microcentésima de segundo. Y en los créditos luego lo vi y dije, no me lo puedo creer. Claro, a mí me marcó en el sentido de digo, estos son los actores que a mí me fascinan. No lo ves venir. Pero sí, una película a mí, La Naranja Mecánica, es completamente diferente. Sí, totalmente. Sí, pero es una película dura, ¿eh? O sea, para volver a ella yo creo que hay que verla, pero no sé si repetiría muchas veces. Porque... Yo ahora no la veo. Yo recuerdo que la veía mucho porque, claro, eres adolescente y hay muchos recuerdos y muchas... Sí. Y el otro día vi, por ejemplo, 12 Angry Men, 12, que no lo conocía. Y me encanta. Me enseñó mi chica y digo, estos clásicos, estos personajes, estos actores clásicos, pesos pesados. Ahí está todo para mí, ahí está la esencia del cine. Oye, ¿tienes algún lugar al que vayas cuando, pues eso, a lo mejor dices, mira, llevo 3 meses aquí con esta producción, tengo la cabeza que no puedo más, y un refugio al que siempre vuelvas, un lugar especial o...? Mi casa. Mi casa. No tengo, sí, es mi casa. Y si se puede en algún momento hacer algún viajecito, pues algún viaje. Que a lo mejor bueno, también la playa, Valencia, que también tenemos ahí un apartamentillo, la familia, y allí es muy bueno también. Y de repente ves la inmensidad y no hay nada más. Buscar sitios con poca cobertura para que te lleguen, ¿sabes? Para que lleguen, sí, totalmente. Claro. Oye, ¿y qué consejo le darías a una persona que está comenzando ahora mismo? Que lea mucho, que se forme mucho, que se impregne de muchísimo, que observe, que escuche, que no decaiga, que se forme incluso en idiomas, que se escuche a sí mismo, sobre todo, que viva el presente, el día a día. Los días parecen cortos pero son largos también, y que sea perseverante, ¿no? Que sea una cosa de ya te digo, constancia y trabajo que no decaiga. Pero sobre todo yo abogo mucho por la formación y en todos los sentidos, tanto de lectura como yo qué sé, tanto de yo me formé también en esgrima, con sable, con florete, en baile, o sea, tipos de danzas, o flamenco incluso, danza más clásica, en canto, pues que siga una formación si quiere seguir una carrera interpretativa. Y si quiere a lo mejor pues para inglés o de cara a cámara, que absorba mucho de las personas con las que trabaje, que empiece por cortometrajes, que es donde más va a tener una oportunidad mayor, y que confíe, que se tire al vacío. Que crea en sí mismo, ¿no? Que crea en sí mismo. ¿Y hay algún consejo que te hayan dado a ti que digas, joder, esto a mí me vino muy bien? Algo que te dijera o que te centrara o...
Sí, quizá Juan Diego en su día me dijo, yo soy un poco más loco en el sentido del cambio de imagen, me gusta cambiar mucho de imagen, afeitado, corto de pelo largo, no sé cuánto. Y sí que es verdad que me dijo, quédate con una imagen para que el público primero te reconozca y una vez te reconozca ya empieces a crear a los personajes. Ese ha sido un consejo. Y sí, ese ha sido y la constancia sí. ¿Un libro? Un libro. Pues a mí me encantó, mira, Las aventuras de Robinson Crusoe. Para mí es de mis favoritos de Daniel Defoe. Y luego, quizá Hamlet o Macbeth. Todos clásicos. Todos clásicos. Es que en ese sentido soy muy clásico. O El Rey Lear o Otelo de Shakespeare. Cualquiera de Shakespeare, diría yo. Sí. ¿Hay algún libro más reciente que te haya impresionado, que hayas leído hace poco? Estoy en ello ahora mismo. Estoy leyendo alguno más reciente ahora mismo. Es que suelo leerme más clásicos. Todavía no tanto los contemporáneos. O algo que tú quisieras llevar a la gran pantalla, si se puede decir. Sí, por ejemplo, me fascinó. Hay una obra de teatro de Londres que se llama A Mirror, un espejo. Tiene una denuncia brutal y me impactó muchísimo lo que llevó a cabo el actor, pero la historia en sí. Esto es una obra de teatro bastante contemporánea. Y luego otra en la que hay una compañera nuestra que se llama Maite Jauregui, que ha estado con Kit Harington, que es Jon Snow, Juego de Tronos, que se llama A Slave Play, y tiene que ver con el tema de el esclavismo, y está llevado de una manera contemporánea y ha arrasado en teatro en estos años. Entonces, sí, quizá estas obras de teatro más contemporáneas son las que me quedaría hoy en día. ¿Quieres hacer una última pregunta antes de pasar a la pregunta sorpresa? Una facilita que tenía por ahí guardada, pero bueno. Ahora es verdad que bueno, hay casos de directores o productores que bueno, pues quizás hay sospechas, ¿no?, de que han tenido alguna conducta en el plano que sea inapropiada, y que eso hace que ya la obra desmerezca completamente. Estaba pensando ahora en el caso de Woody Allen, que aunque la realidad es que no hay mucho que censurar o nada, ¿no? Ha vuelto a resurgir con esta parte, con esta del Me Too y demás, el pasado, ¿no?, por lo que fue en su momento acusado y absuelto, y ahora es prácticamente, bueno, no aparece en ningún sitio, también tiene una edad. ¿Tú crees, la pregunta, que el artista y la obra son cosas diferentes, que se pueden separar, que hay que separarlos? No creo. Creo que no todo es válido. No lo creo. O sea, sí que es verdad que hay momentos, pero no todo es válido, porque a veces a lo mejor quizá haya abusos de alguna manera, no lo sé, cualquiera. Creo que es un mundo en el que tiene que abogar por el compañerismo, por el amor hacia el arte, y no todo es válido. O sea, yo sí que es verdad que en eso sí que lo veo. Tenemos que estar todos a gusto en un set de rodaje. Yo no puedo hablar por esas personas, a mí nunca me ha ocurrido ni... No, pero mi pregunta es más por el... Pienso, bueno, sí, hay una parte en literatura con Céline, ¿no? El viaje al fin de la noche. Céline, ya sabemos que era fue un personaje difícil, pues, simpatías con el nazismo, pero el viaje al fin de la noche probablemente pues sea una de las grandes obras, ¿no?, de la literatura. Y ahora tengo la sensación de que el personaje contagia la obra deja de ser... bueno, en ese caso tú tendrías... ¿aceptarías, oye, una obra de alguien indeseable, pero que es, chicos, que esto lo tengo que hacer? Si descubriera mañana que Shakespeare resulta que era, qué sé yo, que pegaba a sus padres, no sé, ¿dejarías de interpretarlo siendo conocedor de su obra y viendo que, efectivamente, como tú mismo has dicho, es que esto está todo aquí, es que esto es muy bueno? Tendría que verme en ese caso, la verdad, es que no me he visto en ello. O sea, Era facilita la pregunta, por eso. Bueno, no, pero habría que ver más que nada, porque ya te digo que para mí no todo es válido, y es verdad que cuando hay algo que mancha la creación quizá de una obra, para mí pierde un poco el respeto, ¿sabes? Por eso te digo que es verdad,
que hay épocas, ha habido momentos, ahora estamos en otro momento diferente y para mí el momento de ahora es un momento bastante transgresor y que hay que llevarlo a cabo, ¿no? Es un altavoz en el que, bueno, que es normal que esto esté pasando así. Pero sí que es verdad que no creo que todo sea válido. Y a lo mejor yo no me sentiría tampoco cómodo, sea Shakespeare y yo lo amo, pero a lo mejor el nombre no lo es todo, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que hay más personas y más personajes y por eso te digo que es algo más sobre el compañerismo y lo que se ha hecho y lo que se ha llevado a cabo y la creación que se ha llevado a cabo de... las historias hay que contarlas y hay que denunciarlas y de hecho por eso mismo es lo que hacemos, pero yo no creo que haya, por ejemplo, si ha habido alguien que ha abusado o qué tal, seguir tratándole como, bueno, no pasa nada porque esto ha sido así. Difícil, es difícil, no, más que nada porque ha afectado a otras personas y de eso para mí la interpretación se trata sobre todo de esto, de que las personas entiendan pero que también puedan curar. Por ejemplo, una muy buena serie es Patria, tiene que ver con todo lo que ha ocurrido aquí en España, entonces lleva a cabo lo que es el tema del perdón, ¿no? Y ya vamos a dejar, pero se ha sufrido mucho y eso son heridas que hay que curar. ¿Cuándo es momento de dejar de lado? Cuando las personas también que lo han sufrido puedan también dejarlo de lado, ¿sabes? Entonces por eso creo que ahondar en una herida de alguien, yo como actor yo no podría, no me sentiría a gusto. Pues gracias por la respuesta, porque no era fácil y por, sí, totalmente. Y por tu sinceridad. Pues Andreas, ya la última pregunta, como te adelantaba, en este caso no la hacemos nosotros, la hace el anterior invitado, en este caso fue Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Vale. Entonces, bueno, te la entrego para que la abras tú, la leas en alto y la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que te ha dejado. Él tampoco sabía que ibas a ser tú. Ah, ¿no? Vamos a ver. Te pediremos luego a ti lo mismo con el próximo invitado, claro, que tampoco te vamos a desvelar quién va a ser. Vamos a ver. Amor, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de lo que querías ser? Pues en el momento prácticamente que nací. En el momento que ya te digo que como crío yo creo que ahí ya es algo que lo llevo a cabo desde pequeño, ¿no? Cuando era un crío. Cuando era un crío es el momento en el que quería ser y me quería quizá dedicar a ello, que para mí la interpretación es mi vida. Y luego, pues... sí, en ese momento. Me siento afortunado sobre todo porque tiene que ver con la investigación de los seres humanos y de las personalidades y estoy, bueno, estoy muy feliz y contento de haber podido llegar hasta aquí de momento. Ya con esto ya me doy un canto en los dientes. Entonces en ese momento yo creo que me di cuenta que quería ser, en el momento que he escuchado al niño. Pues 25 años y sí, los que quedan, te quiero decir, que o sea, que nada. O sea, bueno. Pues oye, te entregaré ahora esto para que escribas la pregunta para el próximo invitado. Lo primero preguntarte, ¿has estado cómodo? Muy cómodo. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Yo la verdad es que ha sido una charla súper interesante, la verdad. Esperamos haber acercado un poquito más quién es Andreas Muñoz, más allá de todos los personajes que has hecho y los que harás. Estaremos muy, muy pendientes. Pues nada, próximo primavera, de a ver qué es lo que sale. Así que antes, Gonzalo, como siempre, un placer haberte tenido acompañándome hoy. Pues muchas gracias, para mí ha sido un auténtico placer y un gusto conocer a Andreas. Andreas, mil gracias de nuevo por venir, por haber estado aquí y oye, muchísimos éxitos en el futuro que vamos, seguro que van a ir bien. Os deseo lo mismo, mucho éxito para vuestro podcast, que sigáis igual y mucha mierda como decimos en nuestro mundillo. Mucha mierda, eso es. Pues nada, a todos vosotros, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Sois más de 1,5 millones de espectadores los que estamos teniendo en YouTube, más de 10 millones en redes sociales a cierre de la primera temporada, así que
simplemente daros las gracias porque la verdad es que surgió como una iniciativa para poder acercar personas, como decía antes, que han construido básicamente su vida en el esfuerzo y su éxito en ese esfuerzo personal. Así que nada, aquí estaremos durante toda esta segunda temporada para traeros, esperamos, gente tan interesante como hoy, que hemos tenido aquí a Andreas. Así que, de nuevo, muchas gracias y a todos vosotros os esperamos en el próximo episodio.